gente de YouTube, que tal aquí Fit Guzmán, deseándoles cámara un excelente día, por que se encuentran todos muy pero que muy bien. Estoy aquí para traerles un nuevo video de su fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, dar la campanita de notificaciones y el link de los fanfics está abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, pasemos con los saludos del video. Adiós, buen día, buenas tardes, buenas noches. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Leonid Tagle, a Zargel XE, a Ramiro Montaño, a Clementino Machiavelli, y a Alexis Trentared. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Naruto. La determinación del forastero autor. Ficción onlirea de copyright novela web. Capítulo 520. Interlude 13, 7, 520. ¿Quieres leer antes de tiempo? Visita patreon.patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. Toma, dijo Takuma, lanzándole una cantimplora a Uchiha Izumi mientras se sentaba a su lado en el césped del campo de entrenamiento. Acababan de terminar una de sus sesiones de combate irregulares. A pesar de la buena voluntad de ambos, nunca lograban programar nada con regularidad. Fue necesario que Mikoto les ordenara despejar sus agendas y les exigiera que cumplieran con sus compromisos para que pudieran reunirse las primeras veces. Después de eso, ambos priorizaron sus sesiones de combate para encontrar tiempo cuando el otro lo solicitaba. Gracias a Dios, ahora está refrescando. ¿Prefieres el calor o el frío?, preguntó Izumi, echándose un poco de agua en los pies embarrados antes de beber el resto a pequeños sorbos. Prefiero el frío, respondió Takuma. Me encantaría ir a una zona montañosa con tanta nieve que cubriera los árboles. Allí, cavaría en la nieve, bajaría unos 6 o 9 metros y construiría un refugio subterráneo, como un iglú. Encendería una pequeña hoguera, la nieve dura que hay encima no se derretiría por el frío y pasaría una noche allí solo para ver qué tal sería. Apuesto a que hará más calor de lo que la mayoría espera. ¿Y tú? Soy una chica de primavera y verano. El calor del sol en la piel es maravilloso. Solo se puede apreciar el frío cuando hay algo caliente que lo contraste. Polos de hielo, baños de pies fríos, la suave brisa de las tardes, sonrió, recordando todo aquello. Ella lo miró. Había cambiado en los últimos meses. A veces, estaba demasiado tranquilo. No de una forma inquietante. Simplemente era sereno. Escuchaba más de lo que hablaba. Cuando hablaba, la gente lo escuchaba. No era que no se estresara o se sorprendiera por las cosas. No había forma de ocultar la verdadera personalidad durante una pelea, y después de intercambiar innumerables golpes, ella sentía que compartían una comprensión mutua. Era como si ya hubiera procesado cualquier problema que se avecinara y hubiera decidido que no valía la pena entrar en pánico, prefiriendo en cambio concentrarse en cómo podía ayudar con lo que estaba bajo su control. Ella no sabía qué había provocado el cambio, así que le preguntó al respecto. Últimamente he tenido mucho tiempo para pensar, respondió con un tono que sugería que no sabía qué sentir al respecto. Ella sentía que algo le impedía comprender del todo sus palabras, pero era evidente que él había madurado. Sé que ya lo he dicho antes, pero gracias por esto, dijo Takuma mientras cerraba su cantimplora. Cada vez que peleo contigo, me da mucho en qué pensar. Ay, tú y tus halagos, sonrió Izumi, dándole un suave empujón en el hombro. Habían estado practicando para pulir algunos aspectos del estilo de combate de Takuma, y sin duda había mejorado. Mikoto había inculcado a Izumi una gran variedad de estilos de lucha que había aprendido durante su carrera como shinobi, y otros que había copiado de otros miembros del clan. Izumi, por su parte, estaba acumulando poco a poco su propio repertorio de estilos de lucha. Con ese vasto conocimiento, Izumi eligió los estilos que le daban una clara ventaja sobre Takuma y lo obligó a luchar contra ellos. Quería que comprendiera sus debilidades y luego restregárselas en la cara, asalto tras asalto, hasta que se hartara. Funcionó, pues él empezó a tapar las brechas, lo que a su vez creó otras nuevas, así que ella las explotó hasta que al menos fue consciente de ellas. No creía que ese proceso fuera a terminar jamás. Tras un tiempo, Izumi dio el siguiente paso. Con todo su conocimiento, desarrolló un estilo de lucha que era el contrapunto perfecto para el suyo, uno que explotaba todas sus fortalezas y debilidades.
Un estilo centrado en la velocidad, la evasión, la precisión y un énfasis especial en la defensa contra el genjutsu. Takuma era el luchador cuerpo a cuerpo más poderoso que conocía y tenía suficiente chakra como para dominar el ninjutsu por completo, así que se aseguró de no ser golpeada ni atrapada por su genjutsu, golpeándolo con toda su fuerza. Fue una etapa difícil para Takuma. Mientras que antes cada técnica de Izumi se centraba en una o dos debilidades de su estilo, esta vez lo atacaba todo a la vez. Ella se mantenía en constante movimiento, alejándose cuando él intentaba entablar combate cuerpo a cuerpo, pero acortando la distancia en el momento en que creía que intentaría un poderoso ninjutsu. En 3 sesiones de entrenamiento, Takuma ganó 2 asaltos. Fue su peor actuación contra Izumi, incluyendo su primer combate. Sin embargo, tal como Izumi esperaba, la situación comenzó a cambiar cuando Takuma reconoció sus defectos, trabajó en ellos y comenzó su lento pero constante ascenso contra ella. Ella notó que ese período fue muy duro para él, ya que luchó mucho y la mayoría de sus cambios fracasaron en el primer contacto. Le preocupó, aunque solo fuera por un instante, estar causando daño. Antes, se ocupaban de un problema a la vez. Él podía concentrarse en ese único asunto, pero ahora se veía asediado por un estilo de lucha diseñado para derrotarlo. Tenía demasiadas cosas en que pensar cada vez que consideraba introducir cambios. Pero un día, tras un combate especialmente duro, se tumbó en el suelo. No quiero decirlo, pero he echado de menos esto. Hacía muchísimo tiempo que no me sentía como una mierda tan inútil. Izumi temía haber ido demasiado lejos, pero entonces Takuma le contó que había formado parte del circuito clandestino de boxeo llamado el Ring y que no había recibido muchos golpes desde sus inicios como boxeador profesional. Izumi se quedó completamente sorprendida, pues no esperaba que se sincerara. Takuma no era de los que se abrían fácilmente. No tenía reparos en expresar sus pensamientos y opiniones, así que ella sabía cómo era, pero rara vez compartía detalles personales. Esa fue la primera vez que compartió algo que Izumi consideró significativo. Y resultó ser un punto de inflexión, porque ese mismo día Takuma le pidió ayuda. He tomado algunas decisiones que han creado una brecha entre Aizu y yo. Me preguntaba si podrías ayudarme a arreglar las cosas. Parecía incómodo al hacer la petición, pero era igualmente sincero. No quiero que nos distanciemos hasta convertirnos en extraños. Ella significa demasiado para mí como para no intentar al menos salvar nuestra amistad. Izumi era amiga de Arisu, así que sabía que su amiga y Takuma se habían vuelto muy cercanos durante su tiempo en la policía, pero no sabía que se habían distanciado. Recordó la conversación que tuvo con Takuma durante la fiesta de ascenso de Anna Achnin. Fueron solo unas pocas palabras, pero le habían servido de consuelo. Esta era su oportunidad para devolverle el favor por lo que había hecho entonces. Por supuesto. Había respondido ella alegremente. Izumi sonrió al recordar los planes que habían hecho después. No, lo digo en serio, dijo Takuma, girando la cabeza para mirarla. ¿Eh? ¿En serio de qué? Preguntó Izumi mientras bebía un sorbo de agua. Estos entrenamientos me han resultado mucho más útiles que simplemente mejorar mi estilo de combate, dijo Takuma. La forma en que usas el chakra es fascinante, por decirlo menos. Mi comprensión del chakra es bastante fragmentada. Sé algunas cosas, pero conectar esas piezas para que sean más que la suma de sus partes ha sido un problema constante. Pero tú puedes hacerlo, y poder observarlo me ha ayudado mucho. Izumi no comentó nada. El camino hacia la iluminación del chakra era algo profundamente personal para cada shinobi. Era algo que debían afrontar por su cuenta. Comprender el chakra era una cosa, pero unir las diferentes piezas, como había dicho Takuma, era el aspecto más difícil del proceso. No quería influir en él diciéndole algo que pudiera desviarlo del buen camino. Entonces, ¿y qué tal si programamos otra cita con el maestro? Propuso. Aunque no pudiera hablar del tema, no había nada de malo en hacer una demostración. Él podría sacar las conclusiones que quisiera. Además, ella podría observar sus hallazgos. Los ojos de Takuma brillaron. No me importaría. Izumi y Takuma se encontraban en la tercera y actual fase de su entrenamiento. El problema de construir una contramedida perfecta contra Takuma radicaba en que Izumi no contaba con las herramientas necesarias para usarla correctamente. En un mundo ideal, el peor oponente de Takuma tendría defensas para resistir su ataque, algo de lo que ella carecía. Izumi tenía suficiente poder ofensivo para dañarlo, pero era difícil usarlo con eficacia cuando corría el riesgo de resultar gravemente herida cada vez que se acercaba a él.
Para sortear ese problema, debía mantenerse en constante movimiento para evitar darle a Takuma oportunidades innecesarias, pero eso implicaba entrar en una competencia de resistencia con él, lo cual era una insensatez, ya que Takuma no se cansaba fácilmente. Así pues, su perfección era, en realidad, bastante imperfecta. Finalmente, Takuma logró aumentar su porcentaje de victorias a la mitad de sus rondas. Fue entonces cuando Izumi decidió que era hora de retomar su estilo de combate personal. Si bien Mikoto le había enseñado a analizar el estilo de su oponente y adaptar su estrategia en consecuencia, Izumi tenía su propio estilo de combate básico. Si bien era importante atacar las debilidades del oponente, también lo era aprovechar sus propias fortalezas. Una vez más, eso le permitió obtener una clara ventaja sobre él en sus combates. Tras la primera vez, Mikoto solo había asistido a sus sesiones de entrenamiento 3 veces, en todas las ocasiones en las que habían acordado usar ninjutsu de rango B eran encuentros serios en los que reservaban un amplio campo de entrenamiento y presentaban la documentación necesaria por orden de Mikoto. Izumi se enfrentó al temible elemento tierra. Lanza de tierra. Fue terrible. Transformó por completo el estilo de combate de Takuma. Se dio cuenta de la verdadera cantidad de chakra que poseía mientras él la bombardeaba con su ninjutsu de elemento agua de rango B. Se volvió peligrosamente difícil de herir, o incluso de matar, y obtuvo armas peligrosas que podía usar sin preocuparse por agotarse. De sus 3 enfrentamientos serios, ella había logrado ganar 2. La segunda victoria podría haber sido suya si la suerte hubiera estado de su lado en lugar del de ella. Su Sharingan le otorgaba una clara ventaja como luchadora centrada en el taijutsu contra un oponente similar. Quizás eso era lo que contrarrestaba su ofensiva impulsada por la lanza de tierra. Además, confiaba en que no había peor rival para él que ella. Había luchado contra él suficientes veces y, por lo tanto, lo conocía mejor como luchador de lo que él mismo se conocía. Sus peculiaridades, sus estrategias bajo presión, todo sobre él estaba grabado en su mente, listo para que lo activara con un impulso de chakra en sus ojos. Y aún así, presentía que si de verdad luchaban a muerte, él sería un luchador distinto. ¿Cómo lo sabía? Porque para ella era igual. Al fin y al cabo, un combate serio y una verdadera lucha a muerte eran 2 cosas muy diferentes. Algo le decía que sus ajustes serían muy diferentes a los de ella. Takuma había cambiado en los últimos meses. Esa nueva calma y serenidad no se limitaba a su actitud. Temía que, en esa hipotética lucha a muerte, sus conocimientos no fueran suficientes. Aclaración sobre la mecánica de los chakras de los clones de sombra Takuma: 100 Takuma, 50 clon 1, 50 Takuma, 25 clon 1, 50 clon 2, 25 Takuma, 12, 5 clon 1, 50 clon 2, 25 clon 3, 12, 5 Takuma, 6, 25 clon 1, 50 clon 2, 25 clon 3, 12, 5 clon 4, 6, 25 Takuma, 6, 25 clon 1, 25 clon 5, 25 clon 2, 25 clon 3, 12, 5 clon 4, 6, 25 Takuma, 6, 25 clon 1, 25 clon 5, 25 clon 2, 12, 5 clones 6, 12, 5 clon 3, 12, 5 clon 4, 6, 25 Takuma, 6, 25 clon 1, 12, 5 clon 5, 25 clones 7, 12, 5 clon 2, 12, 5 clones 6, 12, 5 clon 3, 12, 5 clon 4, 6, 25 Takuma, 6, 25 clon 1, 12, 5 clone 5, 12, 5 clon 8, 12, 5 clones 7, 12, 5 clon 2, 12, 5 clones 6, 12, 5 clon 3, 12, 5 clon 4, 6, 25. Chatea conmigo y con el resto de la comunidad en nuestro servidor de Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 10. Comentario. Votar quedan 2. Capítulo 521. Interlude 13, 8, 521. ¿Quieres leer antes de tiempo? Visita patreon.patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. Takuma estaba en una reunión cuando oyó que llamaban a la puerta. Levantó la vista y vio a su secretaria asomándose por la rendija de cristal de la puerta de la sala de conferencias. La observó un instante, preguntándose qué sucedía.
Ella sabía que no debía interrumpirlo durante la reunión si no era absolutamente necesario, y verla allí significaba que uno de sus clones la había enviado. Tomemos un descanso, dijo dirigiéndose a sus subordinados en la sala, y luego salió. Siento molestarte, pero me pediste que te avisara si recibía una llamada de casa, dijo ella nerviosamente. Una docena de pensamientos cruzaron por su mente antes de que se diera cuenta de que su nerviosismo no se debía a malas noticias, sino a que lo había interrumpido durante la reunión. Está bien. Solo hiciste lo que te pedí. ¿Qué pasa? Dijo con voz tranquila. El señor Maruboshi Kosuke le ha pedido que regrese a casa. Debo enviarle un mensaje diciéndole que está ocupado. Maruboshi nunca lo había llamado durante el trabajo. Tenía que haber una razón por la que lo necesitaban de vuelta en casa. No, volveré a casa. Takuma abrió la pesada puerta de la sala de conferencias insonorizada y les comunicó a los presentes que debía reprogramar la reunión para otro momento, dándoles algunas instrucciones para que no resultara una pérdida de tiempo. Antes de marcharse, la secretaria le entregó un papel. Esto es de Hippo. Hippo era el espía de facto de Takuma, y su influencia se extendía por todos los rincones del pueblo. Estaba conectado con guardias, periodistas, dueños de negocios, traficantes clandestinos. Cualquiera que se dedicara al negocio de la información o tuviera los medios para obtenerla. Era una red especializada de informantes en la que Takuma había invertido y que le había ordenado a Hippo que desarrollara, porque quería tener más ojos y oídos dentro del pueblo. Incluso había activado a algunos de sus antiguos informantes de la policía para extender su influencia al submundo del pueblo. Estaba a punto de decirle que se lo mostrara a un clon, pero era una pequeña nota adhesiva amarilla, así que la tomó, solo para quedar confundido por las palabras de Hippo. ¿Un oso vestido con ropa visto en el pueblo? Exclamó. Takuma parpadeó al ver a dos enormes osos grizzly tumbados en el patio trasero de su casa. Uno de ellos yacía boca abajo, aparentemente en guardia a pesar de estar relajado. El otro mostraba su vientre lleno, como si estuviera en casa. Cerca de los osos, reconoció los restos de las sandías dulces que Maruboshi había comprado para la semana. Se las habían comido enteras, cáscara y todo. Por si fuera poco, había una gruesa losa de hielo del doble del tamaño de una cama king size y un oso polar blanco, más grande que el dúo de osos pardos, tumbados sobre ella. La losa de hielo era lo menos extraño, porque, claro, tenía que estar ahí o el oso polar no sobreviviría al clima templado de la aldea oculta de la hoja. Ah, bienvenido de nuevo, Takuma lo saludó Maruboshi con una sonrisa, como si nada de aquello le resultara extraño. A su lado estaba sentado un anciano de aspecto sencillo, de unos 50 años, con un vaso de zumo de sandía en la mano. Sus miradas se cruzaron y el anciano inclinó ligeramente la cabeza para saludar a Takuma. ¿Qué es esto? Preguntó Takuma, desconcertado y perplejo ante la escena. Por Dios. Los dos osos pardos llevaban chalecos de colores. Las extrañas palabras de Hippo ahora tenían sentido. El oso polar, tendido de costado, se giró el hielo crujió bajo la masa de uno de los animales más temibles del mundo y se dejó caer hacia el otro lado, clavando sus ojos en él. Takuma, capaz de hacer que un río creciera a su antojo, tragó saliva. Al fin y al cabo, ¿quién no lo haría al ver un oso polar tan cerca, fuera de un zoológico? Chico humano, ¿eres tú el que se llama Takuma? Preguntó el oso blanco. ¿Qué te importa? Preguntó Takuma, parpadeando con incredulidad al oír hablar al animal. El oso polar no respondió y lo miró con pereza. ¿Por qué estás tan flaco? ¿No comes lo suficiente? ¿No lo alimentas? Le preguntó a Maruboshi. Come mucho para su tamaño, y aún así, dijo Maruboshi, suspirando con preocupación. Deberías haberlo visto hace unos años. Ha engordado bastante desde entonces, así que tengo esperanzas. Parece cansado, dijo el anciano desconocido sentado junto a Maruboshi. Maruboshi asintió. Los niños son tercos. Uno de los osos pardos levantó la vista con los ojos entrecerrados. Humano, pequeño y débil. No como un oso, grande y fuerte. El oso bostezó y volvió a relajarse tras soltar el insulto. Takuma quedó conmocionado por lo que estaba sucediendo en su casa. Compadeciéndose de él, Maruboshi lo invitó a sentarse, y finalmente obtuvo la explicación que tanto anhelaba. ¿Es justo que salvaras a uno de los nuestros de un destino terrible a manos de los de tu especie? Las palabras del oso polar provocaron que los osos pardos gruñeran de ira, como si el más mínimo recuerdo les hiciera hervir la sangre. Takuma reflexionó un momento antes de asentir.
Había encontrado un laboratorio de experimentación afiliado a la raíz en el bosque siempre verde de Taiyeiyo. Varias bestias de chakra variantes inteligentes de animales que podían usar chakra estaban cautivas y eran usadas como conejillos de indias para una variedad de experimentos atroces. Entre ellas había un pequeño oso pardo que había invocado a un colosal oso grizzly que casi lo mata en un arrebato de ira. Cerró los ojos y sintió que su ánimo decaía al recordar al niño humano. El niño había sido sometido a quién sabe cuántas cosas que habían alterado su fisiología y la habían vuelto tan inestable que murió poco después de salir del ambiente limpio y controlado de su prisión. ¿Cómo está la osita? ¿Se encuentra bien?, preguntó Takuma. Se ha recuperado por completo, aunque le quedan algunas cicatrices. El reencuentro con su familia la ayudó, respondió Kumashiro. Le gustaría conocerte y expresarte su gratitud. Me alegra haber podido ayudar, dijo Takuma, incapaz de imaginar el desgaste mental que ese tipo de situación podía suponer para alguien. El oso polar intercambió una mirada con el anciano de aspecto sencillo. ¿Hay algo en lo que puedes ayudarnos?, dijo Kumashiro, incorporándose sobre la losa de hielo. Permíteme presentarme. Me llamo Kumashiro, emisario del archipiélago de Tetsuboku, el venerable hogar de los 8 grandes clanes del oso. Estamos aquí para ofrecerle el honorable cargo de invocador de nuestros clanes. Takuma estaba sorprendido, por decirlo menos, pero no lo demostró. Su entrenamiento Anbu se activó y mantuvo su rostro impasible. Los contratos de invocación con bestias de chakra eran una rareza en el mundo shinobi. Y ahora, una de esas rarezas se le había presentado, nada menos que en su propio patio trasero. Parecía demasiado bueno para ser verdad. ¿Por qué yo? Hemos estado considerando a varios candidatos para tomar el relevo, y usted es nuestro elegido, dijo Kumashiro. La buena acción que realizó por nuestro clan al rescatar a uno de los nuestros le dio una gran ventaja e inclinó la decisión a su favor. Ya veo, pero no has respondido a mi pregunta. ¿Por qué era yo uno de los candidatos? Conocía a un par de shinobi con contratos de invocación y, por lo tanto, sabía que los clanes de bestias de chakra seleccionaban cuidadosamente a los individuos con los que hacían contratos. Nosotros, los del clan del oso, nunca hemos tenido mucho interés en el mundo de los humanos. Nos sentimos satisfechos permaneciendo en nuestro archipiélago, lejos del caos de vuestra especie, pero no podemos negar la utilidad, y quizás la necesidad, de mantener contacto con el mundo exterior. Para facilitarlo, hemos elegido a un humano para que sea ese vínculo. Las palabras de Kumashiro hicieron que Takuma mirara rápidamente al anciano, quien supuso que había venido con los osos y que ahora bebía alegremente su jugo de sandía. Aunque parezcas débil y frágil, podemos sentir tu fortaleza, dijo Kumashiro, refiriéndose a sí mismo con el plural majestático. Eres un poderoso shinobi de la gran aldea oculta de la hoja y resides aquí, en su corazón. Estás en una posición privilegiada para ser nuestro vínculo con el mundo. Ayudaste a los de nuestra especie e incluso te vengaste de quienes la hicieron sufrir, lo cual demuestra tu carácter. Los clanes del oso te consideran idóneo. Takuma comprendía esa lógica. Habían presentado buenos argumentos, pero él desconocía cómo lo habían encontrado. Solo había mostrado su rostro a la bestia de chakra en el laboratorio subterráneo, y de alguna manera habían logrado localizarlo. ¿Cómo me encontraste? Tenemos nuestras propias costumbres. Tuvo la sensación de que no iba a obtener una respuesta en ese momento, así que cambió su enfoque. Supongo que usted es el invocador de las bestias de chakra de oso, señor, dijo Takuma, volviéndose hacia el anciano. ¿Puedo saber su nombre? Me llamo Suguru, asintió el anciano. Tienes razón, jovencito, soy el invocador de osos de la generación actual. Tenía una gran barriga, hombros anchos y brazos gruesos, señales de que, aunque ahora no estaba en forma, en el pasado había ejercitado mucho su cuerpo. Supongo que viajaste hasta aquí y luego los invocaste, dijo Takuma, señalando a los osos. Eso sí que lo hice. No me extraña. Te habrían echado en la puerta si hubieras intentado entrar sin permiso, rió Takuma. Eso explicaba por qué no había guardias apostados fuera de su casa. De lo contrario, Suguru y los demás habrían sido tratados como dignatarios extranjeros. Aunque oí que había un oso vestido. ¿Qué significa eso? Viajé con mi nieto mayor. Tenía un cachorro que quería ir a ver los lugares turísticos con él. Si solo es un cachorro, no creo que cause mayor alarma, dijo Takuma, aunque no estaba seguro. Sospechaba que después tendría que mover algunos hilos. ¿Dónde está destinado, señor? ¿O se ha retirado? Ah, no soy un shinobi. Nunca he sido un shinobi, respondió Suguru. ¿Perdón? No solo Takuma se sorprendió.
Incluso Maruboshi pareció sorprendido por la revelación. Suguru, al parecer, ya se lo esperaba, pues soltó una risita. Soy un humilde comerciante, un comerciante muy exitoso, interrumpió Kumashiro con un tono de orgullo en la voz. ¿Quién, por casualidad, firmó un contrato de citación en circunstancias extrañas?, dijo Suguru. Espere, señor. ¿Usted no es un shinobi?, preguntó Takuma. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo puedo usar el jutsu de invocación? Puede que no sea un shinobi, pero he sido bendecido con chakra y aprendí a usarlo de un antiguo shinobi cuando era muy joven. Aunque nunca me convertí en shinobi porque no me interesaba, seguí usando chakra cuando me di cuenta de que me daba un cuerpo fuerte, algo que me ayudó a ganarme la vida para mi familia y para mí durante mucho tiempo. Incluso ahora, solo conozco 4 jutsus, y el jutsu de invocación es uno de ellos. Suguru no solo no era un shinobi, sino que ni siquiera era residente del País del Fuego. Provenía del vecino País de los Ríos. Suguru es un comerciante muy exitoso que ha construido un próspero negocio que es vital para muchas personas, dijo Kumashiro. Quizás les parezca extraño que no hayamos elegido a un shinobi, pero Suguru podía proporcionarnos todo lo que necesitábamos. Como comerciante, podía conseguir cualquier cosa que deseáramos e incluso usar su riqueza e influencia para recabar información y mantenernos al tanto de los acontecimientos en el mundo humano. Suguru había comenzado en la Tierra de los Ríos, pero se había expandido a la Tierra del Fuego y había acumulado una gran fortuna a lo largo de su vida, suficiente para alimentar a varias generaciones futuras de su familia. Aunque no lo pareciera, aquel hombre había guiado a su empresa y a su gente a través de la agitación de las guerras shinobi y había vivido una vida plena. Ya soy viejo, dijo con una sonrisa resignada, llena de experiencia. Mi chakra ha ido disminuyendo en los últimos años, y temo que dentro de unos años no estaré en condiciones de desempeñar mi papel de invocador correctamente. Es hora de que me retire y deje que alguien más ocupe mi lugar. Seguirás siendo nuestro invocador hasta el día de tu muerte, Suguru. Aunque ya no puedas invocarnos, ha sido un honor para nosotros haber conocido a un hombre como tú, declaró Kumashiro con una sinceridad que no podía fingirse ni tomarse a la ligera. Suguru sonrió y pareció satisfecho. Esas palabras me reconfortan, Kumashiro, pero deberías centrarte en este joven. Sí, deberíamos, dijo Kumashiro, volviéndose hacia Takuma. Como dijo Suguru, necesitamos un nuevo invocador. Ninguno de sus hijos ni nietos ha demostrado el mismo don de chakra que él, así que hemos acudido a ti, salvador de mi especie. ¿Aceptas nuestra oferta, Takuma de la aldea oculta de la hoja? Takuma sintió la tentación. Claro que sí. Recordó cómo Jiraiya y Naruto usaban sus invocaciones de sapos en batalla. Había visto de primera mano cómo Anko y Orochimaru usaban sus invocaciones de serpientes. Sabía que Itachi solía usar sus cuervos para rastrear y, a veces, incluso como mensajeros. La invocación del señor Hokage era famosa y formaba parte de su leyenda. ¿Cuánto me costaría? Sin embargo, también sabía que nada era gratis. Las serpientes de Anko no luchaban a su lado, arriesgando sus vidas en sus conflictos, sin recibir nada a cambio. Tenía que alimentarlas. Por no mencionar que cuanto más fuerte era la serpiente, mayores eran las exigencias. Muchas de las serpientes más fuertes tenían peculiaridades de personalidad, lo que provocaba que ella les hiciera exigencias excéntricas a cambio de su ayuda. El mismo trato que con Suguru. Si necesitamos algo como comida o materia prima, como metal, tú nos lo conseguirás. Por supuesto, no lo exigiremos gratis y ofreceremos un valor equivalente a cambio. No podemos ofrecer dinero, pero lo conseguiremos mediante trueque. Los recursos naturales del archipiélago de Tetsuboku no te defraudarán, explicó Kumashiro las condiciones, y Takuma asintió. Parecían razonables. Con Suguru, solíamos darle más de lo que él nos daba para que pudiera vender y obtener ganancias. Sin embargo, entendemos que eres un shinobi y que tal vez no busques el beneficio mercantil. ¿Lucharían vuestros clanes a mi lado?, preguntó Takuma. Si eso es lo que deseas, lo haremos, dijo Kumashiro, irguiéndose para mostrar su tamaño completo. Aunque solo tenía el tamaño de un oso polar, su silueta era imponente y amenazante. Ya hemos trabajado con shinobi, así que conocemos bien cómo funciona esa relación. Contamos con varios guerreros capaces en nuestras filas, pero tendrás que ganarte su respeto si quieres que luchen a tu lado. Lo entiendo, dijo Takuma. Hablaremos de los términos más tarde. Te lo pregunto de nuevo. ¿Aceptas nuestra oferta, Takuma de la aldea oculta de la hoja? Preguntó Kumashiro, desplegando todo su carisma, con voz resonante y autoritaria. Acepto, dijo Takuma.
no necesitó pensarlo mucho. Ofertas como esta no se presentaban todos los días, y rechazarla significaría perder la oportunidad para siempre. No tenía otras ofertas, así que no podía ponerse exigente y, por lo tanto, estaba agradecido. Además, los osos eran los depredadores alfa del reino animal. Esperaba que fueran fuertes. Entonces, firmemos el contrato. En ese instante, un oso malayo de la misma altura que Takuma se hizo visible. Kumashiro era tan grande que Takuma no se había percatado de que el oso polar gigante escondía a otro oso detrás de él. El oso malayo realizó sellos con las manos y golpeó el suelo con la pata para ejecutar una variación del jutsu de invocación, invocando una losa de piedra del tamaño del torso de un adulto. Kumashiro le pidió a Takuma que escribiera su nombre y luego usó una de sus garras para grabarlo en el centro de la losa de piedra ceremonial, como si no fuera roca sólida sino arcilla blanda. Ahora, cubre tu nombre con tu sangre y sella el contrato. Debe fluir directamente de tu cuerpo a la piedra, sin intermediarios. Así se establecerá una conexión entre nosotros. Takuma sacó con destreza un kunai y se cortó la palma de la mano, dejando ver sangre. Maruoshi frotó la espalda de su gurú, a quien claramente no le agradaba ver tanta sangre goteando. En el instante en que el texto quedó completamente cubierto, la losa resplandeció y la sangre se filtró en la piedra, sin dejar rastro alguno, salvo que el texto tallado era de un intenso color carmesí. Felicidades, dijo su gurú, acercándose a él mientras Maruoshi le curaba la herida y entregándole un pergamino con el jutsu de invocación. Si alguna vez necesitas algún consejo, no dudes en escribirme. He conocido a muchos osos durante mi tiempo como invocador y podría ayudarte a entablar amistad con algunos de los más tercos. Se lo agradecería enormemente, señor, dijo Takuma haciendo una reverencia, sin percibir ninguna intención oculta ni engaño. Es hora de que nos vayamos y volvamos a casa con las noticias, Takuma, dijo Kumashiro. El oso malayo aplaudió y la losa ceremonial desapareció. Aprende el jutsu e invoca a un oso poderoso. Todos estaremos esperando ansiosamente para ver a cuál de los 8 clanes llamarás primero. Dado que Takuma no conocía a ninguno de los osos, su primera invocación sería aleatoria, pero los osos creían que esa primera invocación revelaría con qué clan era más compatible. Y con eso, los 4 osos que había en su patio trasero desaparecieron. Poco después, Maruoshi acompañó a su gurú a la posada donde se alojaba. Takuma también salió en busca del nieto de su gurú y lo encontró recorriendo la ciudad con una cría de oso malayo en una mochila. Llamaron la atención, pero ninguna autoridad se les acercó porque el oso malayo parecía inofensivo y aún no había aprendido a hablar. Para cuando Takuma regresó a casa, Maruoshi ya había vuelto y estaba mirando fijamente la gran losa de hielo en el patio trasero. Deberíamos romperlo en pedazos y esparcirlo por el patio y el jardín, y luego dejar que se derrita de forma natural, sugirió Maruoshi, y se pusieron a romperlo. ¿De dónde sacaste un bloque de hielo tan grande?, preguntó Takuma mientras lo golpeaba de lado, provocando que se extendieran grietas en un instante, tras lo cual la losa se rompió en pedazos manejables. Yo no. Kumashiro sí. Parece que posee el raro límite de linaje de liberación de hielo, comentó Maruoshi con naturalidad. ¿Qué? ¿Cómo? Chatea conmigo y con el resto de la comunidad en nuestro servidor de Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 9. Votar quedan 2. Capítulo 522. Interlude 13, 9, 522. ¿Quieres leer antes de tiempo? Visita Patreon @ubu.patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. A Yui Kurenai le gustaba comenzar sus mañanas en silencio, absorta en sus pensamientos. Ese día no fue diferente. Se dirigió al balcón con el periódico bajo el brazo y una bebida caliente de miel y limón en la mano. Se detuvo al ver a Anko en el balcón. La puerta corrediza de cristal estaba completamente abierta. Las cortinas ondeaban con la brisa matutina. Su compañera de piso le daba la espalda y estaba sentada con las piernas cruzadas sobre una esterilla. Kurenai echó un vistazo al reloj de pared a su izquierda. Aún faltaba 1 hora y media para la hora habitual en que Anko se despertaba. Su amiga no era de las que meditaban por la mañana, ni en ningún otro momento. Estaba a punto de dar un paso al frente y gritar cuando se detuvo, su cuerpo se inmovilizó al sentir la leve presión del chakra que emanaba de Anko. Aquellos con una aguda percepción del chakra se convertían en ninjas sensoriales, pero todos podían sentir el chakra hasta cierto punto si era lo suficientemente fuerte. Como Junin, aunque no podía igualar a un ninja sensorial, Kurenai tenía sentidos más agudos que la gente común. A su distancia, podía sentir el chakra que emanaba de Anko.
Era un caos, alternando entre el calor que emanaba del aire, vibraciones bajo sus pies y una brisa que dispersaba el vapor de su taza. El chakra de Anko cambiaba constantemente entre sus naturalezas. Fuego, tierra y viento, las tres en las que tenía dominio. La mirada de Kurenai se aguzó. Anko estaba cerca. Podía sentirlo. Durante el último año, Anko se había dedicado con seriedad a su entrenamiento, y su comprensión del chakra había aumentado rápidamente. Kurenai siempre había sabido que su amiga tenía un talento excepcional, pero el último año lo había demostrado con creces. Se centraba en el chakra caótico, en constante cambio entre la manipulación de la forma y la naturaleza. Anko había adquirido el conocimiento necesario sobre el chakra, pero no era suficiente. El verdadero desafío ahora era combinarlo para avanzar. Esa era la parte más difícil del proceso. La mayoría de las pocas personas que de alguna manera lograron llegar al punto en el que se encontraba Anko fracasaron en su intento de progresar, persiguiendo el sueño durante décadas hasta que finalmente se rindieron. Pero si ella lo lograba, todo cambiaría. Para no molestarla, Kurenai se alejó en silencio. Empezaría el día en la mesa del comedor. Anko estaba pasando por un momento muy delicado. Como su amiga, lo único que Kurenai podía hacer era darle espacio y asegurarse de que no hubiera interrupciones en su hogar. Morino Ibiki era un Tokubetsu Junin de la aldea oculta de la hoja y el jefe de la fuerza de tortura e interrogatorio de la división de inteligencia de la hoja. Se detuvo ante la puerta abierta de una instalación secreta mantenida por la unidad de tortura e interrogatorio. Era una habitación mediana con 4 literas, 2 mesas y un refrigerador. La usaban los shinobi que trabajaban allí y necesitaban un lugar para dormir o descansar en caso de que no fuera posible regresar a casa. La habitación estaba oscura, pero la luz del pasillo exterior se filtraba. En la litera superior, la más alejada de la puerta, vio a Chiknin Mitarashi Anko sentada en su cama en postura meditativa. Primero, verla meditando fue una sorpresa, pues eso requería silencio, y la joven era de lo más silenciosa. Se preguntó si estaría durmiendo. Segundo, verla en la sala de estar era inesperado, ya que la Anko que él conocía saldría incluso si solo tuviera media hora libre. Si no estuviera trabajando, preferiría estar en cualquier otro lugar. ¿Su razón? Este era el lugar más aburrido del mundo, y, en sus propias palabras, no exageraba demasiado. Ibiki había visto el horario. El turno para la sala de interrogatorios que Anko había reservado ya había pasado hacía 2 horas, y no había solicitudes adicionales. Eso significaba que llevaba 2 horas en el centro de detención clandestino. Algo había cambiado desde el regreso de Anko de la misión de erradicación de Roth. Seguía siendo tan revoltosa y maleducada como siempre, pero desde su vuelta, había momentos de calma silenciosa. Él no sabía qué había ocurrido durante la misión, pero no creía que fuera grave. No le pareció alarmante como ocurriría si las acciones o el comportamiento de alguien cambiaran repentinamente debido a una actividad sospechosa, así que, por ahora, se contentaba con observarla. ¿Qué? Deja de estar ahí parada de forma tan espeluznante, dijo Anko de repente sin abrir los ojos. Creí que habías dicho que siempre fui espeluznante y que no había forma de ocultarlo. Di lo que quieras decir. Y Vicky pensó en preguntarle qué le pasaba, pero luego cambió de opinión. Nos han pedido que participemos en el examen Chunin que la aldea organizará el año que viene. Tenemos que presentar propuestas para las distintas fases del examen. ¿Por qué nos lo preguntan tan pronto? Todavía queda más de un año, ¿no? Porque la gente sabe que estamos ocupados y nos dan el tiempo suficiente para que no tengamos que sacrificar nuestras responsabilidades principales. Y cuando digo ocupados, me refiero a todos menos a ti. Anko resopló en la oscuridad. No hace falta tanto tiempo. Échenlos al bosque de la muerte y demos por terminado el asunto. Los que logren llegar al centro son suficientes. El campo de entrenamiento número 44 de la aldea oculta de la hoja, también conocido como el bosque de la muerte, era un entorno especializado utilizado principalmente para el entrenamiento de supervivencia y combate en la selva profunda para los genin de alto nivel, así como para juegos de guerra entre equipos de genin liderados por Chunin. No era mala idea, pero Ibiki suspiró porque solo era una idea y no una propuesta formal. Si él la validaba o la elogiaba ahora, seguramente se relajaría. Quiero una propuesta tuya para el mes que viene y otra dentro de 2 meses. No intentes holgazanear. Te descontaré el sueldo si las propuestas son mediocres. Lo que usted diga, jefe. Cierre la puerta al salir. Anko guardó silencio entonces, volviendo a entrar en un estado meditativo. Ibiki suspiró de nuevo.
No recordaba a nadie más que a ella que le hubiera hablado así. Si fuera menos valiente, la habría castigado o expulsado del cuerpo de tortura e interrogatorio, pero había visto a brillantes shinobis rodearse de aduladores que les distorsionaban la perspectiva al no discrepar jamás, ni siquiera cuando algo era gravemente erróneo. Aunque Anko fuera grosera, decía la verdad. En su posición, era inevitable que la gente se mostrara educada y callada. Querían ganarse su favor. Cuando vieron que no castigaba la franqueza de Anko, no temían expresar sus opiniones. Claro que hubo quienes malinterpretaron sus intenciones. Lo consideraron un pusilánime o un felpudo y se aprovecharon de él. Él se encargó de ellos. No sería digno de su puesto si no pudiera mantener la disciplina entre sus hombres. Y Vicky cerró la puerta como le había pedido y se marchó. Anko yacía boca arriba en un parque detrás del cuartel general de la fuerza de tortura e interrogatorio. Era un lugar donde muchos shinobi de dicha fuerza solían comer, pero la pausa para el almuerzo había terminado hacía una hora y casi todos habían regresado al trabajo. Justo en el centro del parque, seguía con la mirada las siluetas de las tenues nubes en el cielo. Habían pasado casi 4 meses desde su regreso, y desde entonces había estado luchando por salir adelante. Sus contribuciones en la batalla contra Orochimaru fueron reconocidas, y el señor Okage la condecoró personalmente. Recibió un generoso aumento de sueldo, un ascenso que le permitió manejar casos más interesantes, incluso llegó a trabajar con Anbu tras una petición de cierto teniente Anbu recién ascendido y obtuvo el prestigio que había echado en falta durante mucho tiempo a pesar de haber ido a la guerra. Más importante aún, finalmente hubo un cambio de percepción. Las miradas que siempre la habían observado con recelo debido a su conexión con Orochimaru cambiaron al saber que había luchado valientemente contra el traidor. En los últimos 4 meses había conocido a más gente nueva que en cualquier otro momento de su vida, lo cual era significativo, ya que solía conocer gente nueva en discotecas todos los fines de semana. Su vida y su carrera iban viento en popa. Por primera vez, sentía de verdad que su vida volvía a ser como antes de que Orochimaru desertara de la aldea y la arruinara con sus horribles actos. Y, sin embargo, se dio cuenta de que era incapaz de disfrutarlo. Anko cerró los ojos y fue como si la transportaran de nuevo al infierno de una conflagración abrasadora, un tsunami devastador, vapor sofocante y la palma dorada cayendo del cielo mientras monstruosos Chunin luchaban entre sí. Un solo pensamiento bastaba para que volviera a aquel horrible período en el que su vida corría un peligro constante de desaparecer. Un simple pensamiento fugaz bastaba para que reviviera aquel día al enfrentarse una vez más a Orochimaru. Uno pensaría que sería una experiencia traumática, pero, sinceramente, permaneció insensible a todo lo ocurrido ese día, lo cual definitivamente no era una buena señal para su salud mental. No perdió el sueño ni sintió la necesidad de reprimir los recuerdos, a diferencia de muchos shinobi que tuvieron la desventaja de presenciar de cerca un enfrentamiento épico entre dos Chunin. Fue una experiencia muy intensa. Solo había una cosa que la atormentaba. El chakra. Su chakra. Estaba grabado a fuego en su mente, y no había podido borrarlo. Lo había sentido en lo más profundo de su ser. Era el mismo chakra que ella poseía, pero ¿cómo podían usarlo para ejercer tanto poder? ¿Qué la hacía diferente de un Chunin? Era su comprensión del chakra. ¿Qué era el chakra? Creía conocerlo. Lo dominaba. Sin embargo, durante los últimos 4 meses se había sentido completamente incapaz, más que nunca. Cada vez que manipulaba chakra, le resultaba agotador y pesado porque no lo entendía. Sentía que estaba desperdiciando el chakra que había estado usando sin pensarlo mucho hasta hacía muy poco. Fue sumamente frustrante durante el primer mes, hasta que decidió hacer algo al respecto y comenzó a profundizar su comprensión experimentando con su chakra. Recordó lo que había visto en aquel bosque, concentrándose en cada pequeña sensación que podía recordar para aprender de cómo los Chunin usaban su chakra, y fue a la vez estimulante y frustrante. La sensación de progreso real y tangible cada día la hacía sentir en las nubes, y sin embargo, su habilidad con el chakra era incomparable a la de ellos. Por mucho que lo intentara, no podía hacer lo que ellos hacían. Anko se incorporó y, con una respiración profunda, concentró su chakra. Lo canalizó por todo su cuerpo, modificando sus propiedades. Transformó su naturaleza en fuego, alzó la mano y una pequeña llama surgió sobre su palma. Era ligera, cálida y no particularmente brillante. Aplicó su conocimiento y, con la fuerza de su voluntad, hizo que el fuego creciera hasta duplicar su tamaño. A continuación, elevó su temperatura, provocando que un intenso calor se extendiera.
Finalmente, hizo que el fuego ardiera con tanta intensidad que la obligó a entrecerrar los ojos. ¿Cuántos shinobi podrían producir fuego, aunque fuera lo suficientemente pequeño como para caber en la palma de su mano, sin usar sellos manuales? No muchos. Ella podría demostrar esto a muchos chunin expertos en ninjutsu, y quedarían impresionados o envidiosos. Y, sin embargo, esto no era suficiente para ser un chunin. Anko sabía cómo lo hacían. Confiaba en que sabía lo suficiente sobre chakra como para rivalizar con un chunin, pero no podía hacer lo que ellos hacían. Algo la bloqueaba. Y aunque no quería admitirlo, sabía exactamente qué era. Había intentado sortearlo durante los últimos 2 meses, pero cada día se hacía más evidente que no podía evitarlo. No le quedó más remedio que afrontarlo. Una semana después, Anko se encontró en el despacho del Hokage, de pie frente al hombre con quien compartía un vínculo largo y complicado porque ambos habían sido heridos por la misma persona. ¿Podrías repetir eso, chunin Anko? No estoy seguro de haberte oído bien. Y si lo hice, no creo que sea prudente. Sarutobi Hiruzen, el tercer Hokage de la aldea oculta de la hoja, la miró con expresión seria en su rostro viejo y arrugado. Lo ha oído bien, Lord Hokage, dijo Anko con convicción. Vestía el uniforme de la aldea de la hoja, algo que no solía hacer, pero quería que su petición se tomara en serio. Hiruzen se recostó en su silla y la observó en silencio durante un largo instante antes de suspirar con resignación. Entiendo tu razonamiento. Me parece lógico, y en este caso, tú lo sabes mejor que nadie. No te detendré. Pero, ¿estás segura, hija? ¿No quieres darle más tiempo? Quizás no sea necesario. Estoy seguro, señor, quiero que levante el Fukinjutsu que suprime el sello maldito de Orochimaru. Chatea conmigo y con el resto de la comunidad en nuestro servidor de Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 27. Votar quedan 2. Capítulo 523. Interlude 13, 10, 523. ¿Quieres leer antes de tiempo? Visita patreon.patreon.com o link. El enlace también está en la sinopsis. Lo llamó el sello del cielo, dijo Anko, mirando distraídamente el campo de entrenamiento. Nunca había estado en ese campo en particular. De hecho, no estaba segura de si figuraba en los registros públicos. El tercer Hokage lo había preparado para ella. Claro, ese bastardo convenientemente omitió el prefijo maldito cuando me habló de él, y Sarutobi Hiruzen, vestido con la túnica de Hokage, estaba a su lado. 3 guardaespaldas con el uniforme reglamentario de la aldea de la hoja se encontraban cerca, mientras que 2 Anbu enmascarados estaban ocultos, listos para aparecer en cualquier momento. Estaban atentos a cualquier amenaza, pero también vigilaban a Mitarashi y Anko. No les dieron todos los detalles, pero les advirtieron que la situación podría volverse muy peligrosa. No fue culpa tuya, hijo, dijo Hiruzen. Por supuesto que no, dijo Anko con cierta vehemencia, pero rápidamente se contuvo. No le convenía perder los estribos. Recordar lo ingenua que había sido entonces la hizo estremecerse. Era una novata chunin y había depositado una confianza ciega e insana en su maestro. ¿Cómo no iba a hacerlo? Era uno de los Sannin legendarios. Le había enseñado todo lo que sabía y parecía tener la respuesta a todas sus preguntas. Incluso había convencido a la cueva Ricci para que la aceptara como una de sus invocadoras. Dijo que me haría más fuerte, lo cual no me pareció extraño, ¿sabes? Continuó Anko, rememorando, con una mezcla de amargura y un atisbo de dulzura en la mirada, los tiempos más sencillos de su infancia. Ya me había hecho pasar por mucho. La cantidad de venenos que tuve que soportar, el duro entrenamiento que él llamaba básico que, para que lo sepas, decía que era más fácil que lo que tú le hiciste pasar a él. Miró a Hiruzen antes de volver a darle la espalda, pero no me importó porque no quería decepcionarlo y porque todo eso sí me hizo más fuerte, y así que cuando habló de un sello milagroso que me haría más fuerte, me convenció, dijo Anko riendo. Dijo que había estudiado el sello de la princesa Tsunade, no sé cómo se llama, y que había creado uno propio. Mentira. Dijo que lo había hecho solo para mí. Mentira. Aunque Orochimaru fuera su maestro, no había kunoichi que no admirara a Tsunade como modelo a seguir. La idea de poder ser como la única Sannin femenina y posiblemente la Chunin femenina más fuerte de la aldea oculta de la hoja hacía brillar los ojos de Anko y le llenaba la mente de sueños. Estaba cegada por el esplendor de todo aquello. Por supuesto, en su futuro no había estrellas, solo oscuridad. Estoy lista, dijo Anko después de contarle a Hiruzen cosas que él ya sabía para aliviar su nerviosismo. Empecemos, dijo Hiruzen, quitándose el sombrero de Hokage y entregándoselo a uno de sus guardaespaldas.
Se acercó a Anko, quien se arrodilló y dejó al descubierto su hombro, justo donde se encontraba el Hikinjutsu. Lo había visto innumerables veces y, sin embargo, no lograba acostumbrarse a aquella vil creación. Se parecía a los 3 tomoe de un Sharingan completamente desarrollado, lo que le recordaba que Orochimaru ahora poseía el cuerpo de un joven Uchiha. Trazó una serie de sellos manuales que hicieron que su pulgar se incendiara con un fuego azul pálido y fantasmal, el cual presionó sobre la marca maldita, provocando que Anko gimiera de dolor e incomodidad. Un sello de 3 partes, que suprimía y restringía la influencia de la marca maldita sobre Anko, se hizo visible alrededor de la misma. Cada vez que el Hikinjutsu intentaba manifestarse, el sello lo reprimía. Por mucho que lo intentara, Hiruzen no podía eliminar la marca maldita sin poner en peligro la vida de Anko, así que decidió sellarla. No había desarrollado ningún jutsu desde que retomó el cargo tras la muerte del cuarto Hokage. El sello de Anko era lo único en lo que había trabajado personalmente y que había perfeccionado lentamente a lo largo de los años para fortalecerlo y reducir cualquier carga que el Hikinjutsu pudiera causarle. Quería asegurarse de que, incluso si no se encontraba una cura, Anko pudiera seguir viviendo su vida sin mayores problemas incluso después de su partida. Irónicamente, ese mismo sello que la estaba ayudando también le impedía vivir su vida al máximo de su potencial. En los siguientes 3 minutos, Hiruzen deshizo el sello de 3 partes, provocando cada vez que el sello maldito vibrara y se contrajera al sentir su libertad. El sello en sí no era el problema. Había algo extraño en el chakra que contenía. Era vil y repulsivo. Desconocía qué había hecho Orochimaru para dar origen a un poder tan perverso. Te lo preguntaré una última vez. ¿Estás seguro?, preguntó Hiruzen, con el pulgar envuelto en una llama fantasmal, listo para desbloquear completamente el sello. El acto de desbloquear el sello en sí no era peligroso. Podía volver a aplicarlo fácilmente con un poco de esfuerzo. La verdadera preocupación era cómo se sentiría Anko si perdía el control. La última vez que lo había perdido antes de que él la conociera y le aplicara el sello para aliviar su sufrimiento, Anko había sufrido un gran trauma debido a las acciones que había cometido bajo la influencia del Hikinjutsu. Aquello la había marcado profundamente, y él estaba seguro de que aún la atormentaba. Hiruzen no quería que eso se repitiera. Anko había recuperado la confianza en sí misma. La esperanza de un futuro brillante ardía en su corazón. No quería que la perdiera. Gracias por hacer esto, dijo Anko, girando la cabeza para mirarlo con firme convicción. Estoy lista, Lord Hokage. Por favor, libérelo. Hiruzen asintió y luego se quedó mirando la marca maldita por un momento antes de presionar con el pulgar y girarlo para liberar el sello. Detrás de él, sus guardaespaldas se tensaron sin motivo aparente, ya que no había ocurrido nada relevante. Anko estaba bien, salvo por sus nervios y su respiración agitada. El sello maldito permanecía allí, igual que antes, sin causar caos ni destrucción. En definitiva, un evento bastante decepcionante. Le dijo que ya estaba hecho y se apartó. Anko estaba asustada. La última vez que no llevaba el sello que suprimiera la marca maldita, perdió el control bajo su influencia. Hirió a varias personas, perdió a una amiga, destruyó propiedades y casi mató a un grupo de civiles. Tuvo muchísima suerte de que la detuvieran a tiempo, antes de que fuera demasiado tarde. Y ese era el problema que Anko había identificado. Miedo. Aunque habían pasado años desde que perdió el control, la sensación de locura seguía viva en su mente. Orochimaru no había mentido cuando afirmó que la marca maldita la haría más fuerte, y ese era el problema, porque el poder que le otorgaba era fascinante. Lo recordaba con claridad incluso después de años. Recordaba lo que se sentía al dejarse dominar por la marca maldita y permitirse realizar actos que le repugnaban, solo para sentir placer en ellos. Anko comenzó a canalizar su chakra e inmediatamente sintió vibrar la marca maldita, alimentándose de ella. Sintió un vuelco en el corazón mientras apretaba el puño. A ese nivel, no representaba una amenaza. Podía reprimirla, volver a aplicar el sello y olvidarse de todo aquello, pero ese no era el plan. Está sucediendo hoy, susurró, y comenzó a canalizar cada vez más chakra, suficiente para potenciar un ninjutsu de rango B. Al instante, la marca maldita explotó, devorando el chakra que le había sido negado durante años. Los ojos de Hiruzen se abrieron de par en par ante la reacción casi instantánea. Los 3 tomoe giraron, clavándose en su carne como si fueran colmillos. Marcas negras, como llamas, brotaron de la marca maldita, extendiéndose por su hombro, su brazo y el costado de su rostro. Anko gritó, golpeando la hierba con la mano mientras arqueaba la espalda.
Señor Okage, por favor, aléjese. Sus guardaespaldas intentaron apartarlo de ella y ponerlo a salvo, pero él les hizo un gesto para que se alejaran. Pase lo que pase, no la toquen. No interfieran, ordenó. Debajo de su túnica de Okage, iba completamente vestido para el combate. Sabía lo peligroso que era lo que estaban haciendo ese día. Si las cosas se salían de control, no quería que Anko saliera herida. Sus guardaespaldas eran hábiles, pero no creía que pudieran capturarla y contenerla sin lastimarla. Si la situación llegaba a ese punto, lo haría él mismo. El poder era embriagador, una oleada de chakra antinatural que hacía que sus músculos se tensaran y sus sentidos se agudizaran al máximo. Anko evaluó el chakra que la recorría. No era suyo. Había sido corrompido por la marca maldita. Y, sin embargo, no podía negar que era mucho más fuerte. ¿Era este el poder de un Chunin? En ese instante, sintió que podía hacer cualquier cosa. Pero con el poder llegó la corrupción. El aire se cargó con el aroma fantasmal de escamas muertas y tierra húmeda. Una locura familiar y sibilante comenzó a arañar los límites de su mente. Se dio la vuelta y miró al Okage, que tenía una expresión de preocupación en el rostro. Sus guardaespaldas la miraban con abierta hostilidad, como si no confiaran en ella en absoluto. «Me ve como una niña pequeña destrozada por su alumna», resonó una voz en la mente de Anko, su propia voz. Continuó susurrando que no le importaba y que la veía como un problema, su problema que debía ser controlado, no ayudado. «Sométete», susurró el chakra, deslizándose por sus vías neuronales. «Destruye. Deleítate con ello». El miedo la invadió entonces, vívido y paralizante. Era el recuerdo de los días previos al sello. Los días en que despertaba con sangre bajo las uñas, su mente como pasajera en un cuerpo dominado por caprichos sádicos. El instinto en el que había confiado durante años le gritaba que retrocediera, que reprimiera sus canales de chakra, que construyera una represa y se escondiera tras ella. Comenzó a retroceder, su respiración era superficial, su propio chakra se replegaba como el de una presa asustada. No, pensó Anko, mordiéndose el labio hasta sentir el sabor del cobre. Eso es lo que siempre he hecho. Por eso estoy atrapada. Durante años, había reprimido su chakra. Lo trataba como una bomba a punto de estallar. A pesar del sello del señor Okage, temía que si lo forzaba, la marca maldita la atravesaría y la dominaría. Dejó de entrenar por miedo a que, si se hacía más fuerte, la marca maldita se fortalecería con ella. Empezó a beber y a salir todas las noches a discotecas y fiestas para distraerse, con la esperanza de que, si se debilitaba, la marca maldita también lo haría. Incluso después de regresar de la guerra con energías renovadas, inconscientemente seguía reprimiendo el uso de todo el potencial de su chakra. En un momento de lúcida angustia, comprendió que la marca maldita no la dominaba porque fuera mucho más fuerte, sino porque llenaba el vacío que ella misma había creado al alejarse de ella. «Que te jodan», escupió. En lugar de retraer su chakra, lo impulsó. Se adentró en lo más profundo de su ser, en la base misma de su energía física y espiritual, y abrió las compuertas. Su propio chakra agudo, vibrante e indomable ascendió con una libertad que no había experimentado en años. El conflicto interno fue violento. El sello maldito de Orochimaru intentó corromper su chakra, distorsionarlo para hacerlo más poderoso, pero ella se negó a permitírselo. Por primera vez, libre del miedo, observó ese cambio mientras ocurría. Fue brillante. Terrible, pero brillante. No pretendió comprenderlo del todo, solo rozó la superficie. Ah, así que eso es todo. Se dio cuenta de lo que se había estado perdiendo. Y eso la enfurecía porque prefería morir antes que admitir que, incluso después de tantos años, Orochimaru había logrado enseñarle algo. Hiruzen se ponía cada vez más nervioso al ver que las marcas se volvían más densas en el cuerpo de Anko. Ella estaba perdiendo el control. La marca maldita ejercía cada vez más influencia. Para Hiruzen habían pasado muchos años, pero también lo recordaba como si fuera ayer cuando le pidió que se la mostrara e intentó convencer a la niña, que estaba demasiado asustada para usar su propio chakra. Anko se giró para mirarlos, y se le encogió el corazón al ver el odio puro en su rostro, dirigido directamente hacia él. «¿Señor Okage?», preguntó uno de sus guardaespaldas, listo para actuar. Incluso el guardia Anbu había salido de su escondite. «Aléjate y no hables», dijo Hiruzen, pero tenía dudas. Quería darle una oportunidad, pero al mismo tiempo, no soportaba ver a Anko así. Mientras debatía qué hacer, algo cambió. La postura de Anko cambió y todo su cuerpo se relajó. Cerró los ojos y la tensión en su rostro disminuyó.
Una intensa oleada de chakra, con naturaleza de viento, brotó de Anko. Era chakra retorcido por el sello maldito, lo que lo hacía más poderoso. Respiró hondo y, una vez más, liberó la misma oleada de chakra. Hiruzen no sabía qué estaba pasando, pero al ver que Anko no los atacaba, la situación pareció mejorar. Levantó la mano para tranquilizar a sus guardaespaldas, que ahora estaban nerviosos. Por otro lado, Anko lanzó media docena de ondas más hasta que una de ellas se debilitó repentinamente. Hiruzen abrió los ojos de par en par. Era tenue, pero notó que el chakra era diferente. Las siguientes ondas disiparon sus dudas, pues el chakra comenzó a cambiar. Se debilitó, pero volvió a ser como el chakra habitual de Anko. Un minuto después, se percibió cierto movimiento en el cuerpo de Anko mientras las marcas negras comenzaban a desaparecer hasta que su piel quedó de nuevo limpia. Las marcas ardientes y malditas en su hombro se calmaron y se volvieron inertes, como si fueran solo tinta y nada especial. Una sonrisa apareció en su rostro curtido. Lo ha conseguido. Lo tiene bajo control, boom. Otra ola surgió de Anko, pero esta vez fue más fuerte que la anterior. Boom. El chakra permaneció igual. Boom. Este no era el poder de la marca maldita. Boom. Y sin embargo, cada ola sucesiva se hacía más fuerte. La mirada de Hiruzen se suavizó al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Todos poseían el mismo chakra. El chakra del Hokage era el mismo que el de un genin. Existían factores como la calidad del chakra, pero, salvo eso, todos poseían el mismo. El chakra de las bestias con cola era diferente, pero eran excepciones. La verdad era que todos desperdiciaban chakra. Ya fueran genin o chunin, por muy hábiles que fueran con sus jutsu, no podían sacar el máximo provecho de su chakra. Eso es lo que distinguía a los chunin. El chakra era mucho más poderoso de lo que la mayoría de la gente jamás imaginó. Y los Chunin podían extraer más potencial del chakra oculto que nadie, porque comprendían su verdadero poder. Eso era la iluminación del chakra. Sin embargo, incluso en su máximo esplendor y con todo su conocimiento, Hiruzen no creía haber explorado jamás todo el potencial del chakra, ni mucho menos. Así de profundos eran los misterios del chakra. Era imposible explorarlo todo en una sola vida. La idea lo hizo reflexionar, pues su antiguo alumno lo comprendía a la perfección. Enhorabuena, caballeros, dijo Hiruzen mientras otra ola los golpeaba a él y a sus guardaespaldas, sacudiendo sus ropas. Tienen la suerte de presenciar el nacimiento de un futuro Chunin de la aldea oculta de la hoja. Un minuto después, Anko se detuvo y salió de su trance. Extendió la mano para tocarse el hombro. Una sonrisa se dibujó en su rostro al darse cuenta de lo que acababa de lograr. Hiruzen dio un paso al frente para felicitarla. Anko, retroceda, Lord Hokage, le dijo a Anko de repente con un brillo en los ojos antes de alejarse de ellos de un salto. Se detuvo en seco y la siguió con la mirada. Ella comenzó a hacer sellos con las manos. Al principio, sonrió, pensando que quería poner a prueba su recién adquirido y elevado conocimiento mediante un ninjutsu. Era lo lógico, dado que se encontraban en un campo de entrenamiento. Supuso que iba a ser su ninjutsu de rango B más fuerte hasta que vio los sellos de las manos y los reconoció al instante. ¿Jutsu de invocación? ¿Qué? Con una sonrisa salvaje, Anko golpeó el suelo con la mano. La cantidad de humo que se desprendió del jutsu cubrió todo el campo de entrenamiento. Rápidamente se desvaneció, dejando al descubierto escamas de color púrpura oscuro con anillos negros que descendían a intervalos. Hiruzen se quedó boquiabierto al ver que, al estirar el cuello hacia atrás, no alcanzaba a ver la cima de la criatura invocada. Esta empequeñecía fácilmente árboles, edificios altos y grandes formaciones rocosas. Frente a ella, los humanos parecían hormigas. El extenso campo de entrenamiento ya no parecía tan vasto, pues se había llenado al instante. Sin embargo, no necesitaba verlo por completo para saber qué era, ya que lo había visto un par de veces antes. Era la serpiente más grande del mundo. Era la invocación más poderosa de Orochimaru, la mejor que la cueva Richi podía ofrecer. Era Manda. Manda estaba en la aldea oculta de la hoja. ¿Este chakra? Me resulta desconocido. ¿Quién se atrevió a invocarme? Una voz grave resonó en la zona, acompañada de un siseo aterrador. El cuerpo de la colosal serpiente se movió, aplastando incontables árboles bajo su masa hasta encontrar a quien la había invocado. Oh, ¿eres tú, niña? Veo que por fin has logrado invocar al gran yo. Por fin eres lo suficientemente fuerte como para que te reconozca como invocadora de la cueva Richi. Pero no creas que solo porque puedes invocarme haré lo que quieras. Si deseas mi ayuda, debes pagar tributo.
Exijo humanos y se produjo otra gran explosión de humo cuando Manda desapareció, dejando tras de sí la destrucción causada por su sola presencia. Un instante después, Anko apareció ante ellos. Sí, no me cae bien. Nunca pude invocarlo, así que quería ver si podía hacerlo ahora. No creo que vaya a usarlo, dijo, satisfecha consigo misma. Sé que es un poco temprano, pero estoy de buen humor. Vamos a tomar algo. Yo invito. En respuesta, la miraron como si fuera una criatura extraña. Chatea conmigo y con el resto de la comunidad en nuestro servidor de Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 8. Votar quedan 2 capítulo 524. Interlude 13, 11, 524. ¿Quieres leer antes de tiempo? Visita Patreon @ubu.patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. Las puertas corredizas de la posada aislaban el mundo exterior y envolvían a Takuma en una serenidad proporcionada por la madera oscura pulida y las suaves linternas de papel iluminadas con luz ámbar. El tenue y relajante aroma del incienso se mezclaba con el aroma terroso de las esteras de tatami tejidas, y una anfitriona vestida con un kimono verde musgo, personificación de la gracia, lo guiaba. Un mes después de descubrir la verdad sobre el proyecto Sprig y presentársela al Hokage, se encontró en una posada sumamente exclusiva con una cocina de renombre. La habitación había sido reservada por el Lord Hokage, lo cual explicaba en parte por qué Takuma había ido personalmente en lugar de enviar un clon. Pero al mirar a su alrededor, a Takuma no le importaría darse un chapuzón en las aguas termales después de que terminara la reunión. La anfitriona se detuvo frente a una mampara shoji corrediza y se arrodilló con elegante destreza. Bienvenidos, murmuró, haciendo una reverencia con las manos apoyadas en el suelo. El chef ha elaborado el menú kaiseki de esta noche con los productos locales más frescos de la mañana. Siéntanse como en casa mientras se prepara su primer plato. El otro comensal ya ha llegado y está sentado. Con delicadeza, deslizó la puerta para revelar un santuario privado con vistas a un patio ajardinado cubierto de musgo. Al pisar el fresco tatami, Takuma contempló la linterna de piedra que se alzaba entre los helechos. Admiró por un instante la cuidada y elaborada belleza del lugar antes de volverse hacia la persona con la que debía reunirse, y la otra razón por la que estaba allí personalmente. Esperó a que la anfitriona cerrara la puerta antes de acercarse a la mesa baja en el centro de la espaciosa sala. Sentado frente a él había un joven de pelo castaño corto y ojos negros almendrados, que llevaba una banda protectora en la frente al estilo Akuri. Es un honor conocerle, Capitán Castor. El señor Hokage no tiene más que elogios para usted, Teniente Rattel, dijo el hombre inclinando la cabeza. Y me esforzaré por que siga siendo así, respondió Takuma. Sabía de antemano con quién se iba a reunir porque Hiruzen se lo había dicho, y no fue una sorpresa dado que compartían cierta historia. Sentado frente a él se encontraba un capitán Anbu, un Junin de la aldea oculta de la hoja y poseedor del legendario linaje de elemento madera del primer Hokage. El hombre que un día adoptaría el alias de Yamato para una misión, pero que en ese momento se hacía llamar Tenzin. ¿Cuánto te ha contado el señor Hokage sobre mí? Preguntó Tenzin. No vi tu expediente, no tengo la autorización de seguridad necesaria, pero Lord Hokage me contó lo suficiente. ¿Y tú? Vi el archivo del proyecto Sprig. Un profundo silencio reinaba entre ellos, pues ambos sabían por lo que el otro había pasado. Takuma esperó a Rei, pero su compañero nunca apareció, tal vez contento con simplemente observar, o quizás la idea de alguien con una historia similar le resultaba demasiado dolorosa y le traía a la memoria demasiados recuerdos. La deliciosa comida alivió la incomodidad entre ellos mientras continuaban su conversación. Es una gran coincidencia que ambos hayamos terminado trabajando para Anbu, dijo Tenzin mientras degustaba la amplia variedad de platos, que solo constituían el primer plato. ¿Cuál fue tu motivación para unirte al departamento? Recursos, respondió Takuma, optando por la sinceridad. En aquel momento, era la mejor oportunidad para un huérfano como yo, sin mucho apoyo. Por supuesto, tenía curiosidad por el trabajo que me tocaría realizar. Es así. Creía que la policía sería igual de atractiva, si no más. Si no me equivoco, usted mantiene una estrecha relación con Lady Uchiha. Incluso ahora, mantiene una estrecha relación con el clan Uchiha. Takuma se dio cuenta de que Tenzin había visto más que el archivo del proyecto Sprig, lo cual, una vez más, era de esperar. No te equivocas, pero Anbu me daba más libertad, dijo. No mucha gente conocía la verdad sobre cómo terminó en la guerra de vapor y hielo y cómo eso se convirtió en una de las razones por las que dejó la policía. En retrospectiva, fue la decisión correcta.
No estoy vinculado al clan Uchiha ni a ninguno de ellos, a pesar de mi relación con mi maestro. Te hace ideal para tus responsabilidades actuales. Así es, dijo Takuma, y luego soltó una risita. ¿Qué? Oh, nada. Acabo de recordar algo irónico. Estoy haciendo algo que antes me negué a hacer. ¿Y bien? ¿Estás satisfecho con ello? Preguntó Tenzin. Es una de mis mejores decisiones, dijo Takuma. Pensando en su situación actual, no creía que pudiera haberlo hecho mejor. Por lo que me han dicho, nunca te uniste a las fuerzas generales. ¿Te uniste directamente a Anbu? No conocía otra cosa. Sinceramente, sigo sin conocerla. Me entrenaron para esto desde el principio, por Root, y a diferencia de Takuma, quien fue sometido a experimentos tras ser descubierto, Tenzin fue entrenado como agente de Root y, según los registros de Root, fue uno de sus agentes más prolíficos y exitosos. Esa era la diferencia entre el éxito y ser un don nadie con un potencial indeterminado. Tenzin asintió y luego sonrió. Por Root, a la que erradicaste. No es justo atribuírmelo a mí. Fue necesario mucho trabajo y sacrificios de mucha gente para que esto fuera posible, dijo Takuma. Disculpa que te interrumpiera antes. Decías que llevas mucho tiempo en este mundo. ¿Has pensado alguna vez en irte y dedicarte a otra cosa? Pasar de Root a Anbu significó que Tenzin no había explorado nada más en su carrera shinobi. Claro, probablemente había visto más que la mayoría de los shinobi como parte de su trabajo, pero no parecía que fuera del todo su elección. Más bien, era una elección impuesta por las circunstancias. Me uní a Anbu porque no estaba preparado para integrarme al mundo normal. Podría hacerlo ahora, pero disfruto de mi puesto. Mis contribuciones a la aldea son valiosas y he llegado a creer que soy más útil en mi puesto actual. Es comprensible. A Takuma también le gustaba su trabajo en Anbu y no tenía reparos en continuar, sobre todo teniendo en cuenta la remuneración que recibía, pero también le gustaba la competencia que demostraba. No dudaba de que sería igual de competente en cualquier otro trabajo, pero estaba en Anbu, realizando algunas de las labores más importantes de toda la aldea oculta de la hoja, y era excelente en ello. Eso le hizo sentirse bien consigo mismo. Después de que sirvieran el segundo plato, Tenzin hizo una pregunta que Takuma no esperaba. ¿Te gustaría tenerlo? Takuma se llevó conscientemente a la boca un trozo de pescado deliciosamente marinado y lo masticó lentamente para ganar tiempo y pensar en la pregunta que le habían hecho. Eso, dado el contexto, solo podía referirse al linaje de Elemento Madera. Claro, ¿quién no lo haría? Al final, Takuma optó por responder con sinceridad. Si él hubiera sido el niño que tuvo que pasar por todos esos experimentos horribles y tortuosos, tal vez tendría una relación complicada con el poder, pero él no era ese niño. Y gracias a Rei, ni siquiera conservaba los recuerdos de aquella terrible experiencia. Aunque Takuma estaba seguro de que su vida sería más complicada si tuviera la técnica de liberación de madera. El Junin llamado Tenzin no era un secreto en la aldea oculta de la hoja. Simplemente no era viable ocultar a un Junin. Sin embargo, incluso si Tenzin era conocido, solo unos pocos sabían que la aldea oculta de la hoja contaba con alguien que dominaba el elemento madera. Era un secreto bien guardado de importancia nacional. Incluso entre los líderes de los clanes, solo unos pocos lo sabían y tenían órdenes estrictas de no comentarlo con nadie, y mucho menos registrarlo. Takuma ahora se encontraba entre esas pocas personas. Mantener oculta una parte esencial de uno mismo por ser un secreto monumental era una carga enorme. Takuma lo sabía de primera mano, pues no creía poder revelar que provenía de otro mundo. ¿Entonces me guardas rencor por tenerlo? Preguntó Tenzin, con una expresión impasible que no dejaba entrever ninguna emoción. Takuma no pudo evitar soltar una carcajada. ¿Por qué te ríes? Entiendo por qué hiciste la pregunta, pero no tienes que preocuparte por eso. No me hiciste ningún daño. No fue culpa tuya que lo consiguieras y yo no, capitán. Te aconsejo sinceramente que deseches esa idea. Solo experimentaron contigo porque yo tuve éxito, dijo Tenzin con una mirada atormentada en los ojos. ¿Cómo no ibas a guardarme rencor? Es cierto, pero no habría sido mejor aunque no hubieras heredado el linaje. Mi grupo, refiriéndose a los otros hijos biológicos del primero Kage, bien podrían haber sido entrenados como agentes de la raíz, de no ser por el experimento. Y considero que ese fue otro tipo de infierno del que me alegro de que te hayas librado y que yo nunca experimenté. En su antiguo mundo, había visto historias y noticias sobre sectas. Estas despojaban a las personas de todo lo que las hacía únicas en aras de una ideología.
Aislaban a la gente de sus seres queridos, hasta el punto de que la mayoría ya no era capaz de valerse por sí misma. Y una secta donde sus miembros eran entrenados como asesinos sonaba mucho peor. La vida de Takuma era dura y no era la que él quería vivir, pero al menos él tomó esas decisiones por sí mismo. Pero si quieres aliviar tu culpa, puedes ayudarme con la liberación de agua y tierra. Quizás no pueda combinarlas como tú, pero heredé esa parte de mi genética, dijo Takuma, decidiendo tentar a la suerte. Tenzin pareció sorprendido, como si no esperara algo tan insignificante, pero no se precipitó al analizar sus palabras en busca de alguna trampa o motivo oculto, del cual no había ninguno. No es que los hubiera. Takuma consideraba que entrenar con un Chunin, que tenía una visión y una comprensión extremadamente únicas del elemento tierra y el elemento agua, era lo más valioso que podía obtener. Me parece bien, dijo finalmente Tenzin. Siempre que podamos coordinar nuestros horarios, estaré disponible para cualquier tipo de entrenamiento o consejo. Te doy mi palabra. Takuma asintió, contento de ver un brillo de alegría en los ojos de Tenzin y de que recibiera algo a cambio de su buena acción. Después, continuaron charlando sobre sus vidas mientras les servían un sinfín de deliciosos platos. No se sinceraron por completo, pero se comunicaron con honestidad para comprenderse, descubriendo que tenían más en común que solo su origen compartido. Una vez terminado todo, Takuma se sintió agradecido y relajado por haberlo desahogado, aunque fuera momentáneamente, y pronto se vería abrumado por los recuerdos y experiencias de sus clones, lo que lo agotaría como siempre. Se despidió rápidamente de Tenzin para no hacerle perder el tiempo al capitán, ya que era uno de sus pocos días libres y no quería ocuparse de él. Sin embargo, cuando se marchaba, Tenzin lo detuvo para hacerle una última pregunta. ¿Te ha pedido el señor Hokage que te reúnas con alguien? Takuma frunció el ceño. Tenzin estaba siendo vago a propósito, como si no quisiera revelar algo que Takuma aún no supiera. No, no lo ha hecho. Tenzin tuvo una expresión compleja por un momento. Asintió. Si lo hace, simplemente síguele la corriente, ¿de acuerdo? Takuma no sabía qué significaba eso, y Tenzin no se explicó. Pasaría un tiempo antes de que Takuma comprendiera el significado de esas palabras. Chatea conmigo y con el resto de la comunidad en nuestro servidor de Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 30. Votar quedan 2. Capítulo 525. Interlude 13, 12, 525. ¿Quieres leer antes de tiempo? Visita Patreon @patreon.com o link. El enlace también está en la sinopsis. Sentado en el borde soleado de la terraza de hormigón, Nenro estaba sentado en una mesa de una cafetería en la azotea que le ofrecía vistas desde el balcón al bullicio del mercado del mediodía. Era una sencilla construcción de hierro forjado, a la sombra de una sombrilla de lona que se mecía suavemente con la brisa de la tarde. Mientras contemplaba la calle peatonal empedrada que se extendía a sus pies, jugueteaba distraídamente con el borde de su vaso, cubierto de bao, un mosaico vibrante y dinámico. Los compradores y comensales movían con naturalidad entre puestos y tiendas. El intenso aroma a especias y cítricos frescos ascendía, mezclándose con el murmullo de los regateos y las conversaciones a sus espaldas. Era un lugar perfecto para perderse en los propios pensamientos. Al oír unos pasos, se giró y vio al anfitrión que lo había acompañado a su mesa, quien traía consigo a un hombre de unos 30 años vestido con un chaleco semiformal sin mangas sobre una camisa y pantalones, mientras que Nenro vestía de forma más informal con una chaqueta ori estampada con flores sobre una túnica larga de lino. Es un placer conocerte, Genin Nenro. El hombre se sentó, pidió rápidamente algo del menú y felicitó al dueño por el ambiente del café con una sonrisa encantadora que lo hacía parecer genuinamente amable y extrovertido. La impresión que causó en Anbu fue muy diferente a la que Nenro esperaba. Gracias por tomarse el tiempo de reunirse conmigo aquí, dijo el hombre que afirmó ser un enlace de Anbu. ¿Cómo puedo saber que eres quien dices ser? Preguntó Nenro. El enlace sonrió. Una pregunta totalmente válida. No se preocupe, la legitimidad de esto quedará demostrada cuando se dirija a la entrada principal del cuartel general de Anbu y le permitan el acceso. Nenro observó al hombre por un momento. ¿Esto es real? Preguntó. Pueden estar seguros de que esto es totalmente real. Hace 3 días, Nenro estaba preparando la cena cuando sonó el teléfono. Masaaki contestó y dijo que era para él. La persona que llamaba no se identificó.
Por eso, Nenro se sorprendió cuando la persona al otro lado de la línea afirmó ser de Anbu y quería reunirse con él para hablar sobre una oportunidad, si le interesaba. Nos llamaste la atención cuando hiciste esa maniobra durante la incursión para erradicar a Roth. Fue un trabajo impresionante bajo mucha presión, Genin Nenro. Nenro apretó los labios. Eso me valió una reprimenda oficial. Por supuesto, era totalmente previsible. Se habían infiltrado en una posición en la que no tenían nada que ver. Fue un desacato flagrante a las órdenes de los Junin y, potencialmente, puso en riesgo una misión crucial. Aunque todo fue por órdenes de Okubo Momoe y ella asumió toda la responsabilidad, tal como prometió, Nenro y Masaaki fueron sinceros durante sus audiencias a puerta cerrada al afirmar que sabían en qué se metían y que no habían sido engañados. Si bien ambos perdieron 6 meses de sueldo, el castigo no fue severo. Fue una reprimenda leve, considerando que el salario base de Nenro representaba solo una pequeña parte de sus ingresos, ya que la mayor parte provenía de las misiones que realizaba. Masaaki, por otro lado, contaba con la asignación del clan Akimichi, que le era más que suficiente. Lo único que dolía era que era una mancha en su expediente oficial que iba a permanecer allí para siempre. Lo cual te ha beneficiado enormemente, dijo el enlace con una sonrisa burlancia. Has estado muy ocupado últimamente. Sin embargo, la mancha en su expediente no le dolió demasiado, ya que, en lugar de arruinar su reputación, Nenro se había vuelto más valioso para muchos Chunin que buscaban a alguien capaz de trabajar bajo presión, y el éxito al enfrentarse a los agentes de Roth dentro de su base era una gran muestra de ello y habían acudido a contratarlo para misiones. Nenro quería tomarse un descanso. La incursión y las audiencias habían sido estresantes, y deseaba relajarse, pero la atención recién adquirida le brindó oportunidades demasiado valiosas como para dejarlas pasar, así que, en lugar de descansar, se metió de lleno en el trabajo. Muy pocos genin participaron en misiones de rango B. En los últimos 2 años, Nenro había participado en 8 misiones de rango B, 3 en el primer año y 5 en el segundo, algo que normalmente estaba reservado solo para genin que trabajaban bajo las órdenes de un Junin, o para jóvenes de clanes con buenas conexiones, o para genin que pronto se convertirían en Chunin. Pero lo había logrado, y había sido un camino largo y arduo para forjarse una reputación y realizar un trabajo impecable. Creía haberlo hecho bien. Sin embargo, en los 2 meses posteriores a la incursión, había participado en 3 misiones de rango B y se había hablado de una posible cuarta. Iba a misiones de rango B como si fuera un estudiante brillante y talentoso con un gran futuro por delante, respaldado fervientemente por su maestro Junin. La amonestación en su expediente fue el mejor negocio de su vida. Iré directo al grano, Genin Nenro, dijo el enlace tras servirle la bebida. Anbu está interesado en ti. Nos gusta lo que has hecho hasta ahora, así que nos gustaría que hicieras una prueba para ver si encajamos bien con nosotros. Sacó un pergamino y lo colocó entre ellos sobre la mesa. La insignia de Anbu lo adornaba a modo de sello. Por supuesto, tu participación es voluntaria. No obligamos a nadie que no quiera trabajar con nosotros. Entonces, si entro, ¿soy libre de irme cuando quiera? El enlace se rió. Exigimos compromiso, Genin Nenro. Si te unes, se espera que cumplas el mandato. ¿Y cuánto tiempo es eso? El enlace tamborileó con el dedo sobre el pergamino. Preséntate y responderemos a todas las preguntas relacionadas con tu contratación. Terminó su bebida y se levantó. Toda la información está en el pergamino y espero que te unas a nosotros, Genin Nenro. La aldea oculta de la hoja necesita shinobi como tú en Anbu, para proteger la aldea y el país de las amenazas, y entonces el encantador hombre se marchó, pagando la cuenta al salir. Todo fue real. Nenro se convenció cuando logró pasar por varios puestos de control de guardias y entrar en el cuartel general de Anbu sin ser apuñalado, y ahora estaba sentado frente a 2 agentes de Anbu enmascarados. Uno de ellos se presentó como Tapir. Aceleraremos tu ascenso. Si superas nuestro proceso de selección, serás Chunin a finales de este mes, dijo Tapir repentinamente mientras explicaba por qué valía la pena unirse a Anbu y detallaba sus beneficios. Con total transparencia, Genin Nenro, tu ascenso ya está en marcha. Serás Chunin independientemente de si te unes a nosotros o no, pero debido a la maniobra que realizaste, la aldea no puede verte ascendido tan pronto después de las acciones que te valieron una reprimenda. Según las estimaciones, esperarán otros 6 meses antes de aprobar tu ascenso. A eso hay que añadir un mes más para completar los trámites y procedimientos. Nenro estaba atónito. El ascenso a Chunin no lo sorprendió.
Sabía que llegaría tarde o temprano, pero que le dijeran que estaba destinado a ello lo impactó profundamente, y tardó un instante en reaccionar. Se aclaró la garganta al sentir la mirada fija de los dos agentes. Llevaban máscaras, pero pudo notar que sonreían. A continuación, hablaron sobre la compensación por rollo y puntos de misión. Era justo, ya que comenzaría con un salario más alto que el de un Chunin recién ascendido, pero estaba seguro de que recibiría una compensación mucho mayor si fuera un Chunin regular. Sin embargo, a cambio obtuvo algo igual de valioso, si no más. Para un shinobi nacido de civil, que ni siquiera había nacido en la aldea oculta de la hoja, un linaje Anbu resolvería muchas de las deficiencias de su pasado. Me interesa, dijo. La gente rara vez no lo es, dijo Tapir con una sonrisa en la voz. Estar sentado en una habitación durante 4 horas sin nada que hacer realmente puso a trabajar el cerebro. Como parte de la prueba de reclutamiento de Anbu, dejaron a Nenro solo en una habitación con cuadros en la pared. Al principio, parecían aleatorios. Imágenes de una sala de estar, una imponente puerta de madera con aros de latón, una mesa antigua con verduras rociadas con agua, un cartel de cine y muchos más. Pero entonces reconoció uno de ellos y, de repente, se dio cuenta de que todos eran lugares que conocía. La sala de estar pertenecía a la clínica del hospital donde trabajaba Ai. La puerta de madera con aros de latón era la entrada a un centro de entrenamiento de Akimichi. La mesa antigua con verduras pertenecía a su tendero. El cartel de cine no se centraba en el cartel en sí, sino en el marco que colgaba en la sala de cine favorita de Taro. Anbu había investigado su vida e inmediatamente reconoció lo que era importante para él. Intentaban desestabilizarlo, y lo consiguieron antes de que lograra calmarse. Las imágenes, sutilmente aterradoras, fueron perdiendo poco a poco su efecto, y el silencio, al no tener nada que hacer, le hizo reflexionar. ¿Por qué quería unirse a Anbu? No se le consideraba un joven genio, pero se había forjado una reputación como un shinobi fiable y competente. Una vez que ascendiera a Chunin, las misiones de rango B se volverían habituales, e incluso llegaría a liderarlas. Había dedicado los últimos 5 años a construirlo todo, desde sus contactos hasta sus habilidades y experiencia, poco a poco, con sus propias manos y mucho esfuerzo, lo que le había dado la libertad de cambiar de rumbo cuando quisiera. ¿Por qué estaba tirando por la borda el duro trabajo de 5 años construyendo desde cero hasta algo de lo que pudiera sentirse orgulloso solo por unirse a Anbu? El silencio le dejó claras sus motivaciones. Era un shinobi nacido de entre civiles, que ni siquiera había nacido en la aldea oculta de la hoja y, por lo tanto, no asistió a la academia shinobi de la aldea. A veces sentía que no pertenecía a ningún lugar. Masaaki tenía a Akimichi como su protector. Incluso había captado la atención de Akimichi Choza. Ai se formó como Irin-nin, una rama muy apreciada en la aldea. El Dr. Oishi también se involucró en su desarrollo como su mentor. Taro contaba con el apoyo de sus exitosos padres. Takuma había forjado una relación genuina con Lady Uchiha y algún día podría unirse al clan Uchiha si dejaba atrás el maltrato que había recibido en el pasado. Si Nenro pudiera formar parte de Anbu, tendría algo que le ayudaría a afianzarse en la aldea oculta de la hoja. ¿Pero era tan importante? ¿Acaso no había forjado suficientes contactos con una gran variedad de personas, desde el cuerpo genin hasta diversos departamentos y clanes? Estaba seguro de que, si quería aprovechar esas relaciones, podría conseguir un puesto cómodo. La verdad era que Nenro no quería conformarse con una posición cómoda aprovechándose de sus contactos. Quería hacer más. Quería ser más. Quería ser aquel a quien la gente acudiera para que les ayudara a conseguir algo. Se había unido al grupo de shinobi civiles de Okubo Momoe, que crecía de forma constante. Sus miembros se conectaban entre sí y compartían información para ayudarse mutuamente. Los Chunin del grupo, al igual que Momoe, llevaban a los genin a misiones importantes cuando podrían haber vendido los puestos a shinobi de clanes. Incluso habían creado un fondo reuniendo recursos para diversos fines, como entrenamientos especiales y reuniones. Era una organización incipiente, pero él vislumbró su visión y potencial. No compartían lazos de sangre como los clanes, pero esa falta de parentesco los unía. Podría convertirse en una estructura de apoyo para aquellos que lo merecían pero carecían de él. Nenro recordó su tercer día en la aldea oculta de la hoja. Fue una experiencia angustiosa, pues era la primera vez que veía a un Chunin la cúspide de su clase, el sueño de todo shinobi, solo para que ese hombre tan respetado los rechazara a él, a Ai y a Masaaki, y más tarde ese mismo día, seleccionara a un equipo de jóvenes del clan, ninguno de los cuales estaba ni cerca de alcanzar el rango de Chunin.
Al parecer, un grupo de paletos nunca sería lo suficientemente bueno. Nenro no quería ayuda de una red de apoyo. Quería ser lo suficientemente fuerte como para poder ser él mismo la red de apoyo para quienes la necesitaran. Ser Junin era un gran sueño, algo que Nenro no se había propuesto, pero aún así podía guiar a los nuevos genin que habían sido llamados a la aldea oculta de la hoja justo después de graduarse por ser los mejores en sus respectivas academias. Para los jóvenes que estaban lejos de sus hogares por primera vez y no conocían a nadie en la ajetreada aldea, quería darles alguna orientación, algo que a él y a muchos otros les había faltado. En el silencio de la sala, construida para intimidarlo, Nenro decidió que se unía a Anbu por sí mismo, pero también por los demás. Solo si se convertía en la mejor versión de sí mismo podría ayudar a los demás. La ranura de la puerta se abrió y un folleto cayó al suelo. Lo recogió y se dio cuenta de que era un cuestionario con páginas y páginas de preguntas de opción múltiple. Nenro las leyó y enseguida comprendió que, si respondía con sinceridad, Anbu obtendría información sobre él. Querían conocerlo. Si quería que Anbu lo seleccionara, tendría que mostrarse lo más atractivo posible. Nenro miró las fotos. No podía mentir descaradamente. Lo habían observado claramente, así que no sabía qué sabían y qué no. Las medias verdades son las mejores mentiras, Nenro. Un poco de adorno da para mucho. Nenro recordó las palabras del primer amigo que había hecho al llegar a la aldea oculta de la hoja. Miró hacia la pared y se dio cuenta de que Takuma era el único amigo cercano del que no tenían una foto. Quizás los Anbu no lo habían visto porque estaba muy ocupado. Nenro tomó la pluma y comenzó a adornar ligeramente verdades sobre sí mismo para presentar la mejor versión de sí mismo. Chatea conmigo y con el resto de la comunidad en nuestro servidor de Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 4. Votar quedan 2. Capítulo 526. Interlude 13, 526. ¿Quieres leer antes de tiempo? Visita Patreon www.patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. Tu objetivo a eliminar. Nenro recibió un sobre de papel manila del ninja Anbu enmascarado. Sacó un expediente y se quedó paralizado al ver la fotografía que estaba justo encima. No era un retrato, sino una imagen de cuerpo entero de un hombre vestido con una armadura roja completa y 2 espadas sujetas a su costado. Llevaba un arco tradicional con flechas en un carcaj a la espalda y un casco bajo el otro brazo. Era un samurái. ¿Qué? Preguntó el joven de 20 y tantos años sentado frente a él. Nenro le entregó la fotografía a su compañero. Era la etapa final del reclutamiento, donde Anbu ponía a prueba la preparación y competencia de los candidatos en el terreno. Llevaban 3 días en una ciudad al oeste de la Tierra del Fuego y habían completado varias misiones, desde proteger a un alto cargo de un intento de asesinato hasta robar un paquete de una instalación de alta seguridad y explotar una falla crítica en la infraestructura de agua de la ciudad para obligar a la administración local a solucionar el problema de larga data. Ahora les habían encomendado su última misión: el asesinato de un samurái del Daimyo del Fuego. ¿Es correcto?, preguntó el compañero de Nenro. ¿Por qué? ¿Tienes algún problema?, dijo el ninja Anbu con tono desafiante. No, quiero decir, lo que quiere decir es: ¿por qué se nos pide que eliminemos a un samurái?, dijo Nenro antes de que los ninjas Anbu pudieran formarse una idea equivocada sobre ellos. ¿Por qué no se encargan los samuráis de esto por su cuenta? Tengo la impresión de que no les haría ninguna gracia que los shinobi se involucraran en sus asuntos. Nenro hojeó el expediente. El samurái no era un buen hombre. Había pruebas de que estaba involucrado en la trata de personas, obligando a mujeres vulnerables y desesperadas a una vida de la que no podían escapar debido a sus circunstancias y a la amenaza de un samurái que podía hacerles la vida imposible. Si eso era todo, Nenro no creía que el samurái se hubiera puesto en contacto con la aldea oculta de la hoja, pero ciertas partes del archivo estaban censuradas, aunque no lo suficiente como para ocultar el contexto. Así que se puso a deducir qué más se ocultaba, solo para quedar aún en estado de shock al darse cuenta de por qué el samurái iba a morir. Levantó la vista y se encontró con que el ninja Anbu lo estaba mirando fijamente. Venga, has encontrado algo, ¿verdad? Nenro tragó saliva en silencio. Lo están ocultando. El asesinato no tenía como objetivo detener la trata de personas con fines sexuales, aunque ese hubiera sido el resultado. Había más personas implicadas en este lío, y las tachaduras parecían nombres.
Si tuviera que adivinar, diría que los samuráis utilizaban la trata de personas para ganarse el favor de gente muy importante, y ahora que corrían el riesgo de que saliera a la luz, querían que los samuráis murieran para enterrar todo el asunto antes de que estallara en la cara de todos y causar vergüenza y daño a la corte del daimyo del fuego y a los samuráis. Se trataba de proteger a gente poderosa de los crímenes que habían cometido. Esto no tenía que ver con la justicia. Nadie quiere meterse en esto, dijo el ninja Anbu. Sí, los samuráis podrían encargarse solos, pero no quieren ensuciarse las manos, así que lo haremos nosotros. ¿Les molesta? Les preguntó a los dos. Desde luego, no le sentó nada bien, pero Nenro negó con la cabeza. Rechazarlo no serviría de nada. Reprobaría la prueba de selección y el samurái acabaría muerto a manos de otro. Dados los crímenes del hombre, su muerte en sí misma no le preocupaba a Nenro. Lo lograremos. Nenro miró fijamente el contrato que reposaba sobre la mesa en el cuartel general de Anbu. Había sido seleccionado para ser agente de Anbu, y si firmaba el contrato, lo sería oficialmente durante los próximos 5 años. Tapir estaba sentado frente a él. Tener dudas, Nenro cogió la pluma y firmó en la línea de puntos. Supongo que no, rió Tapir. Después de que Nenro firmara 2 docenas de páginas en varios documentos, Tapir le estrechó la mano y lo felicitó por unirse al departamento. Tienen 6 meses para entrenarse. Deberán cumplir con ciertos requisitos durante ese periodo, pero también podrán adquirir nuevas habilidades. Les proporcionaremos recursos como instructores adecuados e instalaciones de entrenamiento, dijo Tapir. Él era el instructor principal de la Anbu y se encargaba del entrenamiento. Sus funciones abarcaban desde garantizar que los nuevos reclutas cumplieran con los estándares hasta organizar el entrenamiento del personal de la Anbu e impartir cursos intensivos sobre habilidades específicas para las misiones a los agentes que las necesitaban. ¿Tienes alguna recomendación?, preguntó Nenro. Les recomiendo que primero repasen los conceptos básicos. Para cuando terminen, tendré su tarea lista. En base a eso, podremos hablar sobre lo que pueden aprender, dijo Tapir. Sobre los archivos de Jutsu, preguntó Nenro con cautela. Entre los recursos que Anbu prometía a todos sus agentes se encontraba el acceso completo y gratuito a los archivos de Jutsu de rango C. Estaba encantado de no tener que gastar más sus puntos de misión en ellos y de poder empezar a ahorrar para elegir el ninjutsu de rango B que tendría disponible 1 año después de su ascenso. Estarán disponibles para ti en cuanto se apruebe tu documentación, como máximo a finales de semana, dijo Tapir con una sonrisa antes de adoptar una expresión seria. Tendrás una orientación adecuada de 1 semana donde se te explicará todo, pero te digo esto ahora porque muchos agentes cometen errores después de firmar el contrato. Tómate tu tiempo para decidir a quién quieres contarle tu nuevo trabajo. Nenro parpadeó y estaba a punto de decir algo, pero Tapir le pidió que continuara. Desaconsejamos compartir la afiliación de los agentes a Anbu con otras personas. Idealmente, lo prohibiríamos, pero sabemos que no es práctico. Usted es humano y puede que algún día sienta la necesidad de compartirlo, así que, siempre que nos lo confirme, lo aprobaremos, siempre y cuando siga nuestras directrices, rigurosamente probadas, sobre lo que puede compartir, y sé que su familia está en su ciudad natal y que ha estado viviendo con sus amigos de allí desde que llegó aquí. ¿Son cercanos a usted? Nenro asintió. Pero los Anbu ya lo sabían. De lo contrario, no los habrían usado para intimidarlo durante la prueba. Desaconsejamos compartir con amigos. Las relaciones pueden cambiar, mis amigos no son así, interrumpió Nenro. Tapir hizo una pausa y luego asintió. Hemos visto cómo se rompían las relaciones más complicadas y la expareja guardaba el secreto como si nunca hubiera existido. Y hemos visto cómo lo que creíamos que eran las amistades más sólidas, una confianza que se puso a prueba durante la guerra, terminaban con un amigo intentando vender la identidad del operador a un país extranjero. Y no digo que tus amigos vayan a ser así, pero solo digo que las relaciones son difíciles. Cambian con el tiempo o cuando una persona supera a la otra, y no queremos que te arrepientas de haberle contado esto a nadie. A Nenro le dijeron que no era una orden, sino solo una recomendación, y que entenderían y aceptarían cualquier decisión que tomara, antes de pedirle que esperara al menos un par de meses antes de hacer cualquier declaración. 2 meses después de comenzar su entrenamiento, Nenro se encontró realizando una visita guiada a la sede de la Anbu. Habían sido 2 semanas muy ajetreadas.
Pasaba gran parte del día en una de las instalaciones del cuartel general de Ambu acondicionadas para el entrenamiento de novatos, lo cual no era nada difícil, y lo único que le faltaba era cumplir con los requisitos físicos, cuyo entrenamiento lo había puesto en la mejor forma de su vida. Esperaba superarlos la semana siguiente. La transición había sido inesperadamente difícil. El cambio en su rutina diaria había sido desconcertante. Antes, sus días variaban según lo que hiciera ese día. A los distintos Chunin les gustaba reunirse en lugares diferentes, las misiones lo llevaban a todas partes, vigilando a los nuevos Genin para cuando a veces dirigía misiones de rango C. Pero desde su entrenamiento, todos los días habían consistido más o menos en ir al mismo lugar a la misma hora, hacer cosas similares y marcharse a la misma hora. Sabía que había gente que vivía así sin problemas, y no esperaba tener que lidiar con ello de forma tan difícil, pero así fue. No poder hablar con nadie con sus amigos sobre nada de esto solo había aumentado su estrés. Lo único que había podido disfrutar con ellos era su ascenso. Fue una verdadera lástima. Invitó a todos sus conocidos a compartir su alegría. Sus padres no pudieron asistir, pero él había pedido 2 días libres para visitarlos. De hecho, con su nuevo sueldo, podía mantenerlos. Les había hablado de jubilarse, pero se habían reído. Tenían poco más de 40 años y sus trabajos no requerían esfuerzo físico, lo que significaba que estaban contentos de seguir trabajando y no querían ser una carga para él. Al ver que no lo iban a tomar en serio, les propuso mudarse a la aldea oculta de la hoja, pero ellos se negaron rotundamente. No conocían a nadie en la aldea y no tenían ningún interés en dejar atrás a sus amigos y familiares a estas alturas de sus vidas. Al final, Nenro no logró convencerlos de que aceptaran su ayuda. Pero no se dio por vencido. Confiaba en que, si les daba 2 años, podría convencerlos de reconstruir la casa que había construido su abuelo y permitirle financiar al menos la mitad. Luego, una vez que vieran de lo que era capaz, se centraría en su siguiente objetivo: lograr que se jubilaran antes de cumplir los 50. Le dolía no poder demostrárselo diciéndoles que ahora era un ninjambu. Había decidido no decírselo porque eran civiles y no comprendían la vida shinobi, a pesar de haber sido ellos quienes lo habían inscrito en la academia. Se alegraron por él, pero también les preocupaba que ahora fuera un Chunin, pues habían oído que los Chunin tenían más probabilidades de morir que los Genin. El problema era que no se habían equivocado, y era muy difícil tranquilizarlos. No estaba seguro de que hubiera servido de algo. Además, ahora que era Chunin, su contrato con la aldea se extendió por 15 años más. Habían pensado que completaría su contrato de Genin de 10 años y luego reflexionaría sobre qué quería hacer con su vida. Pensar en lo que quería a los 21 años sería muy diferente a hacerlo a los 36. Ni siquiera podía imaginarse a sí mismo tan mayor. Al final, decidió no contarles nada sobre Ambu. Temía que, si cometía un error y lo malinterpretaban, solo conseguiría estresarlos, y eso era lo último que quería. Nenro suspiró y volvió a concentrarse en el presente. Pensar en todo aquello solo empeoraba su estado de ánimo sin aportarle nada positivo. Toda la sede está construida dentro de la montaña Okage. Hasta la fecha, es la construcción más compleja realizada con la ayuda de shinobi y chakra. ¿Sabes cuántos shinobi con ninjutsu de elemento tierra se necesitaron para excavar la montaña de forma segura? Dijo Tapir, quien hacía de guía turístico. 2 Junin, 60 Chunin y 300 Genin en el transcurso de 3 años, respondió Nenro, sorprendiendo al maestro instructor. Me tomé en serio las lecturas recomendadas y todas. Supuso que había algunos libros que otros no se habían molestado en leer. No le importaba. Muy bien, sonrió Tapir. ¿Sabes algo más sobre la construcción? Recibieron ayuda de miles de civiles. Todos fueron divididos en diferentes grupos con órdenes estrictas de no comunicarse entre sí. No querían que un equipo supiera lo que hacía el otro para mantener restringido el flujo de información por motivos de seguridad y eliminar el riesgo de una filtración importante. El libro contenía muchas partes aburridas sobre la historia de Ambu, pero la construcción del cuartel general fue uno de los aspectos más interesantes. ¿Qué? Preguntó Nenro al ver la expresión en el rostro de Tapir. Estoy pensando en tu tarea. ¿Ya está decidido? Preguntó Nenro con una curiosidad intensa y emocionada. Habían pasado 2 semanas desde que se unió a Ambu, pero aún no sabía qué iba a hacer en su trabajo. ¿Puedes decírmelo? No. Vamos, dame algo, por favor. Tapir no dijo nada, pero Nenro estaba expectante porque no lo habían rechazado de inmediato. Finalmente, Tapir habló, eligiendo cuidadosamente sus palabras.
Me hubiera gustado que fueras a la sucursal extranjera, pero la sucursal nacional necesita más personal ahora mismo. Rama nacional, dijo Nenro en voz alta, sintiendo cómo le sonaban las palabras en la lengua. Le gustó. Basta ya. Dijo Tapir inmediatamente al ver que Nenro abría la boca para pedir más. Vamos, nos vamos. Se trasladaron a otro piso, y Nenro miraba a su alrededor, escuchando a Tapir, cuando el exagente se detuvo bruscamente a mitad de su discurso. Nenro se giró para mirarlo y vio que el hombre miraba fijamente al otro extremo del pasillo, donde un grupo de 4 personas se acercaba. Era evidente que 3 de ellos seguían al cuarto, escuchando atentamente lo que decía. Nenro, creo que, por desgracia, ya era demasiado tarde. El cuerpo de Nenro estaba rígido como una tabla mientras observaba al chico que lideraba el grupo, y de repente todo cobró sentido. En retrospectiva, se sintió algo estúpido por no haber atado cabos antes. Por otro lado, el grupo finalmente se percató del dúo y se detuvo porque Takuma, al frente del grupo, se detuvo abruptamente con una expresión de total sorpresa y los ojos muy abiertos, como si no supiera qué hacer en ese momento, lo cual fue tan fuera de lugar que incluso sus subordinados se sorprendieron. Finalmente, la sorpresa se transformó en una profunda melancolía que dejaba claro que no estaba preparado para aquello. Chatea conmigo y con el resto de la comunidad en nuestro servidor de Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 4. Votar quedan 2. Capítulo 527. Interlude 13, 14, 527. ¿Quieres leer antes de tiempo? Visita Patreon www.patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. ¿Desde cuándo? Preguntó Nenro. Takuma lo había llevado a un pequeño parque sobre la montaña del Okage, con vistas a todo el pueblo, que lucía majestuoso e impresionante bajo la cálida luz del atardecer. Le habría encantado sentarse allí en silencio y contemplar el pueblo, pero no le llamaba la atención en absoluto, pues estaba interesado en otra cosa. Después de regresar de la guerra, dijo Takuma. Nenro había oído que otros lo llamaban Ratel, un teniente. ¿Y tú? Si estabas con Tapir, supongo que aún estás en entrenamiento. El segundo mes, respondió Nenro. Me lo preguntaron después de la redada. Takuma sonrió. ¿Una reprimenda oficial a cambio de un puesto en la Sambu? No es un maltrato. Justo lo que pensaba, y así que por eso has estado tan ocupado. Nenro no esperó respuesta y miró a su amigo. ¿Sabes? Me sorprendió que de repente dejaras la policía y te unieras a una empresa de guardaespaldas. Eso no se parece en nada a ti, y había tantas otras cosas que le llamaron la atención al instante, y quería decirlas, pero al final, no dijo nada. Nada de eso importaba. Ya se ocuparía de los detalles después. Todavía no se lo he contado a nadie. ¿Sobre qué? Preguntó Takuma. Sobre esto. Ambu. ¿Por qué no? Nenro le contó la conversación que había tenido con Tapir. Incluso analizó las ventajas y desventajas de contarles a sus seres queridos que había estado perfeccionando su técnica durante los últimos 2 meses. Escucha, puedo guardar un secreto. Este trabajo no sería para mí si no pudiera. Pero necesito a alguien con quien compartir algo tan importante. De repente, un brillo iluminó sus ojos. Se giró hacia Takuma y dijo: puedo compartirlo contigo, solo díselo a Ai, idiota. ¿Eh? Pero Tapir no la conoce. No conoce vuestra relación. Sí, la lógica es sólida, y las estadísticas demuestran que contárselo a los amigos puede resultar problemático. ¿Es por eso que no nos lo dijiste? Preguntó Nenro. Takuma pareció culpable por un momento mientras apartaba la mirada. No, la razón por la que no te lo dije es que me gusta mantener mi vida personal y profesional separadas. Con la cantidad de trabajo que tengo, podrías pensar que si pudiera trabajar con mis amigos, al menos pasaría tiempo con ustedes, pero no, eso no va a pasar. Mi vida personal, por patética que sea, se desvanecerá y desaparecerá. No puedo enfatizar lo suficiente cuánto no quiero eso. Crees que mi trabajo es mi vida, ¿verdad? Y eso parece, dijo Nenro, y tal vez sonó un poco cruel, pero sentía cierto resentimiento. Realmente había intentado acercarse a él. Lo había hecho incluso antes de la guerra, cuando Takuma estaba en la policía, y lo había vuelto a intentar después, cuando parecía evidente que lo que Takuma necesitaba eran sus amigos. Pero Takuma se había sumergido de nuevo en su trabajo. No lo es, dijo Takuma, con aspecto cansado. Si no tuviera que trabajar, no lo haría, desde luego no tanto. Sería un vago de primera, incluso más que Taro si le permitieran quedarse en casa, pero necesito esto, ¿para qué?
¿Qué es tan importante como para que no puedas dedicar ni siquiera una hora a cenar con nosotros cada semana? ¿Es tanto pedir en una amistad? No, no es demasiado, y lamento haberlos decepcionado a todos, pero el futuro, si no hago esto, entonces, Takuma palideció un poco mientras dejaba escapar un suspiro y se agarraba a la barandilla del borde del parque. ¿El futuro? ¿De qué estás hablando? Preguntó Nenro. Takuma no respondió. Deberías decírselo a Ai. Este trabajo no es fácil. Anbu tiene una tasa de divorcios muy alta. Aunque te esfuerces por mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal, a menos que seas teniente o tengas un rango superior, el trabajo intentará absorber tu vida. Ai necesita saber por qué su novio de repente ya no pasa tiempo con ella como antes. Nenro sabía algo al respecto. Ai también estaba ocupada como estudiante de Irimnin, y hacía un tiempo habían tenido un problema que los obligó a buscar una solución para no seguir sin verse. Eres teniente. Sigues estando muy ocupado, dijo Nenro. Yo soy la excepción, dijo Takuma. Por elección propia y por elección propia Takuma asintió con fuerza. Ignora a Tapir y simplemente díselo. Es su trabajo preocuparse por estas cosas. Sabiéndola, si no se lo dices a Ai, terminará dándole vueltas al asunto y preocupándose por sí misma con esa cabeza tan grande que tiene. En realidad, Nenro solo necesitaba que alguien le diera permiso. Lo haré, dijo. ¿Y qué hay de Masaaki? No tientes a la suerte. Debes esperar al menos 2 años antes de contárselo a otra persona, dijo Takuma. Nenro se sintió decepcionado, pero lo entendió. Era justo. O también puedes contárselo a Masaaki y simplemente no informarle a Tapir. Estás a punto de ser Anbu. Mentir es parte del trabajo. Será mejor que aprendas a hacerlo bien. ¿Quieres que te enseñe? Ya lo hiciste, dijo Nenro, refiriéndose a la prueba de reclutamiento de Takuma. Buen trabajo, sonrió Takuma. ¿A quién se lo has contado? Preguntó Nenro, con curiosidad. ¿Oficialmente? ¿Solo uno y señor Marugoshi? Sí, supongo que es una suposición bastante fácil. ¿Y extraoficialmente? A un par se los conté personalmente, pero estoy seguro de que hay muchos más que lo saben. Es parte del puesto. Nenro tarareó. El puesto de teniente de Anbu era muy importante. Supuso que debía haber gente, como jefes de clan o Junin relevantes, que pudieran averiguar la identidad de un teniente si quisieran saberla. Hablemos más sobre esto mientras comemos. Yo invito, dijo Takuma, dándole una palmadita en el hombro a Nenro antes de apoyar el brazo allí, un peso que se sentía pesado. Todavía tengo mis secretos, así que entiende que no te los contaré todos. De hecho, no te contaré la mayoría. Algunos son personales, cosas que no te gustarán y que no te conté de inmediato. ¿Podemos llegar a un acuerdo? Sí, podemos trabajar con eso, dijo Nenro después de un rato, antes de apartar inconscientemente la mano de Takuma de su hombro. Ah, perdón, fui demasiado fuerte, dijo Takuma, y casi de inmediato volvió a ser el mismo, el que había conocido hacía tantos años en el entrenamiento básico, que parecía demasiado cansado para ser saludable. Incluso cuando Nenro descubrió que Takuma era un ninja Anbu y que lo había ocultado durante años, reconoció a su amigo. Seguía siendo Takuma. Solo que tenía un secreto que estaba justificado que ocultara, y no era alguien que hubiera mentido sobre todo lo que le sucedía. Pero en ese momento, con la mano sobre su hombro y hablando de secretos, había una mirada en sus ojos que le resultaba completamente extraña. Por un instante, Nenro no pudo reconocer a Takuma. No, está bien, dijo Nenro asintiendo. Dame 1 hora. Ve a refrescarte y nos vemos allí, dijo Takuma antes de desaparecer más rápido de lo que Nenro pudo percibir, dejándolo preguntándose qué acababa de ver. Tapir limpiaba su oficina al final del día para prepararla para el día siguiente. Aunque contaban con limpiadores de oficina de confianza y eficientes que limpiaban todo lo que él hacía, era una costumbre que mantenía desde antes de unirse a Anbu. Levantó la vista cuando llamaron a su puerta y vio a Ratel allí de pie. Normalmente, habría pensado que se trataba de otra de esas conversaciones sobre jutsus que tenían de vez en cuando. La velocidad con la que Ratel dominaba el ninjutsu de rango C era impresionante. Si bien no era el más rápido, de hecho, era solo promedio hasta que dominó lo básico, fue entonces cuando cobró impulso y aprendió con rapidez. Oh, Ratel, pasa, dijo Tapir. Ratel se quedó justo fuera del umbral y no entró. Dámelo, dijo. Tapir hizo una pausa antes de dejar el trapo sobre la mesa y volverse hacia Ratel, que permanecía impasible. El departamento de reclutamiento debió de saber de su relación conmigo.
¿Por qué no me llamaron cuando le hicieron la verificación de antecedentes? Es práctica habitual. Tu opinión se consideraría sesgada debido a tu relación personal, respondió Tapir con calma. Y estoy seguro de que intentaron contactarte. Al fin y al cabo, eres teniente. Había gente por todas partes que quería congraciarse con el teniente Ratel de la AMBU, pero probablemente no te molestaste en reunirte con ellos. Debes de estar ocupado, lo entiendo. Lo necesito. Mi unidad tiene falta de personal, dijo Ratel. Sí, pero podrías reclutar a agentes con más experiencia, dijo Tapir. Podría hacerlo, pero también es necesario incorporar savia nueva. Tapir se rascó la barbilla. Dame una razón por la que te conviene y demuéstrame que no se trata de un intento de abusar de tu autoridad profesional por motivos personales. Si es así, no tienes por qué estar aquí. Puedes conseguirlo pasando por encima de mí. ¿Por qué vienes a verme? Porque no quiero traicionar tu integridad. Te respeto demasiado como para hacerlo. Solo lo aceptaré si lo apruebas, pero haré todo lo posible por convencerte, dijo Ratel mientras entraba y cerraba la puerta tras de sí. Lo conozco bien. Sé dónde ubicarlo para que sea más efectivo. Y lo que es más importante, tiene buenos contactos y, sin embargo, es un shinobi civil intachable, un verdadero forastero que ni siquiera nació en la aldea. ¿Te das cuenta de lo valioso que es eso para mí, verdad? ¿Entonces esto no se debe a motivos personales? Preguntó Tapir. Por supuesto que sí, dijo Ratel. ¿Qué tiene de malo si es la persona adecuada para el puesto? ¿Y si no encaja bien? ¿Qué vas a hacer entonces? No creo que fracase. Si al final no rinde bien, lo cambiaré de puesto hasta que encuentre el adecuado. Ratel levantó la mano para interrumpir a Tapir. No puedo permitirme tener gente inútil. No cambiaré esa regla ni por un amigo. Si veo que no es valioso, lo transferiré sin demora. Tapir miró fijamente a Ratel, y esto era exactamente lo que él pensaba. El chico era capaz de extorsionar, presionar, maniobrar políticamente y quién sabe qué más. Y, sin embargo, estaba intentando hacerlo de esta manera. Tapir no estaba seguro de si era porque confiaba en que lograría convencerlo o por alguna otra razón. Siéntate, dijo Tapir. Al menos te escucharía. Gracias por tu tiempo, Tapir. 2 semanas después, Nenro fue informado de que se uniría a un escuadrón perteneciente a una unidad bajo el mando del capitán Wessel de la AMBU. Al finalizar el entrenamiento, Nenro descubriría que su amigo ahora también era su jefe. Chatea conmigo y con el resto de la comunidad en nuestro servidor de Discord. El enlace está en la sinopsis. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.